El hedonismo tiene una particularidad. Dice que no existe algo más allá del placer, sino que el placer es el límite, lo máximo que el hombre puede llegar a aspirar. Pero si el hedonismo es lo máximo que el hombre puede llegar a aspirar, que me explique a mí por qué las personas más hedonistas del mundo han sido las más miserables. ¿Por qué entonces se suicida la persona de Hollywood? ¿Por qué en Estados Unidos es el epicentro de fama y es el lugar donde más se matan personas famosas, Pablo? Y son las personas que más plata tienen, son hombres que más mujeres han tenido y son las mujeres que más lujos han tenido también. In a world where you make a truth claim, you back it up with evidence, it does not matter because that comes across as violent, as hateful. Don't we have a commitment with the truth, with the Logos? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en esta ocasión tengo la oportunidad de estar aquí con dos grandes amigos. Al medio lo tienen a Luis Faraj. Él ya lo conocen muchos porque ha estado en este canal. Recién le pregunté cómo quiere que lo presente. Bueno, él es gran estudioso de la filosofía, de la ética. No me acuerdo qué más me dijiste, Luis, así que perdón. Y después tenemos al padre Javier Olivera, que también muchos lo conocen. Él tiene, aparte de sus estudios obviamente en filosofía, teología, derecho canónico propios de su orden sagrado, tiene estudios en abogacía, es abogado, también tiene un doctorado en filosofía y un doctorado en historia y es escritor de muchos libros relacionados con la verdad histórica. Van a encontrar aquí abajo el link para todos aquellos que quieran comprar sus libros también, que son muy valiosos y totalmente recomendados. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, particularmente gracias Gracias a ustedes por invitarme. Más, claro. Muy bien. Quería hacer este vivo y aquí, como pueden ver en pantalla, dice la crisis de la religión. Hace unos días terminé de leer un libro que me pareció bastante interesante, bastante... especialmente por el llamado a la reflexión que hace al pensamiento, y se llama La vida contemplativa. Aquí lo pueden ver, de este escritor coreano, creo que es católico, él no estoy seguro, pero me parece que sí. Byul-Chul Han tiene una formación bastante particular porque él trabajaba en una planta metalúrgica y, cansado de esa vida monótona y materialista, se fue a Suiza a estudiar teología, luego estudia filosofía, es doctor en filosofía, enseña en Alemania, es muy famoso en el ambiente germano. Y él escribe un libro que es en contraposición un poco a un libro escrito por Hannah Arendt llamado Vita Activa. De hecho, Hannah Arendt le puso Vita Activa en latín en la versión alemana. La versión española se llama La condición humana. Y él hace una respuesta con este libro que se llama La vida contemplativa. Y yo quería compartir, si me permiten, un par de textos con ustedes que me parecen muy, pero muy interesantes como una reflexión de lo que me gustaría conversar con ustedes. Como saben, bueno, especialmente todos los que nos están escuchando, mi intención con este canal es hacerlos reflexionar, hacerlos pensar, el hablar sobre temas con especialmente personas que puedan aportar y tener una buena conversación, como es el caso aquí del padre Javier Olivera y Luis Faraj, quien es hondureño pero vive en Florida. Y aquí, en este libro, si me permiten, Byul-Chul Han dice lo siguiente: nos estamos asemejando cada vez más a esas personas activas que ruedan como rueda la piedra conforme a la estupidez de la mecánica. Es muy interesante. Ruedan como rueda la piedra conforme a la estupidez de la mecánica. Dado que solo percibimos la vida en términos de trabajo y de rendimiento, interpretamos la inactividad como un déficit que ha de ser remediado cuanto antes. Hay que remediar ese déficit. ¿Cómo vamos a estar inactivos perdiendo el tiempo, básicamente? La existencia humana en conjunto está siendo absorbida por la actividad. Y cuando la existencia humana se la absorbe por la actividad, como consecuencia es posible explotarla. Si vamos perdiendo el sentido de la inactividad, lo cual no implica una incapacidad para la actividad o su rechazo o su mera ausencia, sino que constituye una capacidad autónoma. Luego, en otra sección, dice lo siguiente: la vida solo recibe su resplandor de la inactividad. Si se nos pierde la inactividad en cuanto a capacidad, nos
parecemos una máquina que solo tiene que funcionar. La verdadera vida comienza en el momento en que termina la preocupación por la supervivencia, la urgencia de la pura vida. El fin último de los esfuerzos humanos es la inactividad. La acción es constitutiva de la historia, sin duda, pero no es una fuerza formadora de cultura. Y aquí viene el punto, ¿no? La acción, el activismo puede generar historia, constituye la historia, pero no forma cultura. Y el origen de la cultura no es la guerra, sino la fiesta, no es el arma, sino el adorno. La historia y la cultura no son coincidentes. La cultura no se forma con caminos que van directos hacia una meta, sino por digresiones, por excesos y desvíos. La esencia de la cultura es ornamental. Y es interesante cómo, hablamos de una batalla cultural, y aquí después sigo con algunos otros textos, pero nosotros hablamos de una batalla cultural, y según el planteo que hace aquí Byung-Chul Han, la batalla es acción, pero él dice, pero la cultura no se forma con la acción, la cultura se forma con la contemplación. De hecho, la cultura es un acto religioso, es un acto de relacionarse, de frenar y de establecer un lazo profundo con algo que nos trasciende, y ese lazo profundo, básicamente lo que argumenta en el libro, se da por medio de la contemplación. Y cuando no tenemos contemplación, se destruye una cultura. ¿Qué me dicen al respecto? Primero usted, padre. Gracias, Luis. Todo depende, como dice Romano Mario, que en la claridad de los términos estriba la salud del mensaje, ¿no? O sea, si uno tiene que plantearse qué es la cultura, qué es la religión y todo, tenemos que empezar a definir. Es el modo habitual de hablar concretamente, si no, no podemos hablar, no nos podemos entender, mejor dicho. Totalmente. Si por cultura entendemos simplemente, no sé, lo que el hombre hace, o aquel grupo, o esa definición clásica, ¿no? Que es el conjunto de hábitos entitativos que le dan rostro o forma a una sociedad en un tiempo determinado, bueno, podemos decir que la cultura no solamente es la parte, digamos, el hábito contemplativo del hombre, que es una parte muy importante, sino también la parte, no solamente la parte operativa, digo, la meditación, la oración, la vida intelectual, o sea, lo que es inmanente, sino lo que es transeúnte, lo que comienza en uno y termina en otro, las acciones, como diríamos en filosofía, no meramente las operaciones. Ahora, esto que decías de este pensador que no lo conocía, no sé si es chino, japonés o qué. Coreano, es coreano, sí. Bueno, estoy bastante lejos, como te imaginarás, de ese mundo, la verdad que no manejo mucho de eso. Lo leí yo hace mucho tiempo en un autor bastante más cercano a nosotros, que es Joseph Pieper, en un libro muy recomendable llamado El ocio y la vida intelectual, donde va explicando que justamente la palabra ocio, en griego, se decía scholé. Scholé, de ahí viene la palabra schola, la palabra escuela en español, o scholar en inglés. O sea, el ocio, un ocio contemplativo, para lo cual el hombre está destinado. Y esto te lo puedo decir Aristóteles, te lo puedo decir Platón, o sea, no hace falta ser cristiano para esto. Claro. Pero si uno se conocía el ambiente bíblico, sabemos que primero, al principio, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, el hombre hablaba cara a cara con Dios y disfrutaba en ese ocio contemplativo sin estar obligado a ese trabajo manual que después va a estar obligado por el pecado original, ¿no? Es decir, es cierto, nosotros trabajamos para descansar, dice Piper, ¿no? Es gracioso. Uno trabaja para poder disfrutar del fruto del trabajo, que es el descanso y la felicidad. Pero bueno, y dentro de ese descanso contemplativo, ese ocio contemplativo, se encuentra la virtud de la religión, que de vuelta, si vamos a las definiciones clásicas, una de las más importantes o la más conocida es la de San Agustín, que es la que intenta el hombre religarse, o sea, atarse nuevamente con Dios porque se ha desatado, ¿no? Entonces la virtud de la religión es una virtud dependiente de la virtud de la justicia, que hace que uno le tribute en todo caso a Dios el culto debido. Pero como toda virtud, tiene que estar de la mano de la verdad. Entonces, para eso, para que haya una verdadera virtud de la religión, hace falta también saber cuál es la verdadera religión. Pero bueno, claro, sería una cosa un poco más larga. Ciertamente. Bueno, a modo de paréntesis, a mí me sorprendió cuando estaba leyendo este libro. Yo también leí ese libro hace muchos años en la adolescencia, y lo cita constantemente a Joseph Pieper,
De hecho, totalmente recomendado ese autor, es otro pensador alemán. Recordemos que Byung-Chul Han, si bien él es, como decía recién, coreano, se va a vivir a Suiza, en este momento enseña en una universidad en Berlín y se empapa de toda la corriente de pensamiento alemana, muy influenciado también a veces por autores de los cuales no, especialmente con el padre Javier, no es que sigamos esa línea de pensamiento como puede ser Hegel, por ejemplo, muchos pensadores modernos, pero sin embargo me sorprendió encontrar la cantidad de referencias a Joseph Pieper sobre especialmente su obra con respecto al ocio, ¿no? Al ocio intelectual y la importancia del frenar en la vida. Luis, no sé si quieres comentar algo. Sí, yo me gustó la parte que dijo conforme a la estupidez de la mecánica. Y no puedo hacer una referencia completa en cuanto al contexto de lo que él se refiere, pero voy a tomar, como decimos nosotros en inglés, en face value lo que está diciendo. Y si él dice que estamos viviendo conforme a la estupidez de la mecánica, significa que la mecánica tiene por en sí misma una automatización. Entonces, si algo tiene una automatización, debe de tener una configuración previa. Entonces, en el momento que él dice que vivimos en la estupidez de la mecánica, por sí mismo está diciendo que estamos viviendo como marionetas, ¿sí? Para algo sin fin o un fin necio, digámosle. Yo vivo en Estados Unidos y aquí en Estados Unidos se vive conforme a lo que seguramente vamos a tocar más adelante, que es el materialismo, ¿sí? Es a la consecución inalcanzable de las cosas materiales, suponiendo que esto nos va a poder llegar a qué sé yo, a completar de alguna manera, ¿no? Y ahorita, como creo que ya te había dicho de afuera y ya lo hice público, pero me acabo de convertir en padre, diferente al padre Javier Olivera, ¿sí? Mi hijita, y créame que les digo yo que existe algo que trasciende el ser humano que no nos puede llegar a completar. Y de ahí me encanta que dice que existe, que habla de la existencia humana guiada por la actividad. Ahora, como decía el padre Javier, en la cultura, o sea, la actividad va atada a la cultura. Entonces, ¿qué tipo de actividad es aquella que nos está guiando? Si hacemos un recorrido histórico, podemos ver que la actividad, por ejemplo, de la era paleolítica era muy diferente a la actividad que lo guía hoy día el ser humano. Entonces, la actividad que nos guía hoy, siquiera la cultura que yo tengo, es una actividad a lo absurdo, a lo que escribía Albert Camus, el absurdismo, a la vida inútil. Pero en la mutación de las eras, lo que hemos visto es siempre hubo un fin, ¿no? Siempre hubo algo en específico. Era que la teología del trabajo, que es para perfeccionar al hombre. Hoy voy a decir esto y me gusta cómo incendiaste las redes sociales hace no mucho, Pablo, y tenés mucha razón, no creo que lo hayas hecho por incendiar, pero es cierto, es ver a los streamers, ver a Ibai, por ejemplo, cómo entorpece, y es porque es cierto, porque no todo trabajo en realidad nos perfecciona. La prostitución, por ejemplo, nos denigra. El estar en un streaming de 18, 19 horas en lo absurdo significa que la configuración de la cultura nos guía y nos marionetiza ¿hacia qué? Hacia el desperdicio, el descuido de la misma cultura en la que participamos, ¿no? Ahora, volviendo a lo que mencionaba el padre Javier recién de definir los términos, que es algo que me parece importantísimo, y tomemos a religión en ese sentido clásico. Muchas personas influenciados también por ese cambio que se dio en la modernidad, donde surge por primera vez la noción de religión como un concepto político y un concepto teológico, como algo que se cree, como algo que se siente, como algo interior. La religión clásicamente no significa eso, ¿no? Es algo mucho más profundo. La religión hoy en día se la confunde con dogma, por eso muchas veces, incluso desde el punto de vista del derecho internacional, se habla de libertad de religión o de conciencia, cuando son dos cosas completamente distintas. Pero vayamos a una noción de religión más profunda como la que trata Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, donde habla de la religión como la expresión máxima de la virtud y la justicia, donde a Dios, aunque nunca le vamos a poder dar todo lo que Dios merece, sin embargo nosotros tratamos de ofrecer nuestra vida y nuestras acciones y se convierte en ese motor, incluso en un motor. Es muy interesante porque en la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino dice que la persona religiosa, profundamente religiosa, es la que dirige todo su actuar, todos sus actos. Pensemos en un juez que tiene que dar justicia. ¿Cuál es la diferencia entre un juez
común y corriente pagano y un juez cristiano. Que el juez cristiano, si es verdaderamente cristiano y es verdaderamente religioso, va a dar justicia no solamente por el hecho de la justicia misma, sino que va a estar, como lo podría ser un juez aristotélico, lo va a ser motivado por una realidad trascendente, porque él tiene que responder hacia Dios, porque Dios le ha entregado una serie de dones y de entendimiento, ¿no es cierto? Y tiene que hacer ejercer esa justicia como una manifestación también del orden divino en la tierra. Eso es la religiosidad para cualquier pensador clásico anterior a lo que se da luego en la Reforma Protestante. Ahora, si tomamos nosotros la religión con esa definición, él habla de una crisis al final. A mí me parece algo muy interesante. Dice, la crisis actual de la religión, y entendámoslo en este sentido, la gente que ha perdido esa conexión con algo trascendente en lo que hace en el día a día, esa crisis no puede atribuirse simplemente al hecho de que hayamos perdido toda fe en Dios o que nos hayamos vuelto desconfiados con respecto a determinados dogmas. En un plano más profundo, esta crisis apunta a que estamos perdiendo cada vez más la capacidad contemplativa. La creciente obligación de producir y comunicar dificulta la pausa contemplativa. La religión presupone una atención particular. Y aquí yo quería dejarles esta pregunta. ¿Cómo debemos entender hoy en día la contemplación? Más allá de cómo la entienda tal vez Byung-Chul Han, y si no conocen la obra no importa, pero ¿cómo deberíamos entender y hacerle lugar a la contemplación en el día a día, siendo que vivimos en un mundo atiborrado de información, de métricas, de activismo total y puro, especialmente en los Estados Unidos, tú que vives, Luis, se nota muchísimo más? ¿Cómo podemos realmente volver a valorar el sentido de la contemplación en nuestras vidas? Como quiera, Luis, sí. Padre, no, usted, por favor, yo me gusta estar. No, si estás en Estados Unidos, estás en el país más espiritual del mundo. Buenísimo. ¿Cómo podemos entender la contemplación en el día a día? Acá, cuando me invitaste, le empecé a dar vueltas a las muchas cosas, ¿no? Y me acuerdo que le decía a mi esposa, y le hacía una pregunta a ella, mi esposa nace en Ucrania, yo le decía, ¿por qué siempre querés ir todos los domingos a la iglesia? ¿Sí? Y ella me dice, bueno, por dos motivos, me dice, número uno, me dice, me da paz, número dos, así fui criada. Uh-huh. Y ya después, cuando ella y yo platicamos acerca de teología, ella entiende muchísimo más que no solo de pan vivir el hombre. Pero cuando vemos el día a día, y ella me dice, pero no todo el mundo piensa así, le digo, sí, tiene que ver la crianza, tiene que ver otros factores, pero también le digo, tiene que ver más que todo la cosmovisión de la persona. Uh-huh. Entonces, no podemos llegar a entender o a postular un caso objetivo del cual se beneficiaría el ser humano para una vida espiritual contemplativa si no entendemos en el mundo en el cual operamos. Y si nosotros visitamos cómo se entendía, y acá los tres que somos cristianos podemos ver que el hebreo, por ejemplo, tenía algo que se llama unos lentes espirituales de la realidad. Entonces, observaba las cosas materiales y se hacía una pregunta. La pregunta que se hacía era, ¿qué verdad encierra esta cosa? Sí, entonces, esta taza, ¿qué verdad encierra esta taza? O sea, ¿para qué fin opera? Y no la pregunta que hubo y nos comenzamos a hacer en 1517 para acá, que es, ¿de qué está hecha esta cosa? Uh-huh. Lo cual sería un aspecto materialista. Entender materialmente el mundo para poder llegar a la base fundamental de todo, ¿no? Como dice Sir Roger Penrose, llegamos hasta los hechos matemáticos brutos para poder llegar a comprender todo. Sino que hoy día, cuando no se le busca las 1000 partículas a una cosa, a una actividad, por ejemplo, que me satisfaga a mí mismo, entonces la voy a desechar. Peor si le decimos a una persona que una vida contemplativa, entendamos uh-huh. que el objeto de contemplación es Dios, el summum bonum, como decía Santo Tomás de Aquino, el bien supremo. Si decimos, ¿en qué nos beneficia eso? Te beneficia en que te confronta tu maldad, tus deseos más oscuros, el relativismo moral que impera hoy día en la sociedad. Es cuando la gente dice, eso es lo que me ofrece el cristianismo. Sí, eso, entre otras cosas, más que salvar, que sería la finalidad de salvar tu alma. Entonces, si yo entiendo la vida contemplativa
como aquella vida en la cual confronta mi pecado, entonces una vida que si yo entiendo que estoy muerto en pecado la voy a querer aceptar, pero la persona que tiene una vida materialista, no espiritual, no lo va a llegar a comprender nunca, lo va a rechazar. Y aquí tengo un dato que me gustaría, seguramente ya lo saben, lo hemos hablado aquí antes con Pablo, pero el 31% de las personas criadas como cristianas en Estados Unidos dejan de serlo entre los 15 y los 29 años de edad. El periodo tumultuoso en que se concentra el cambio de religión. Otro 7% de las personas criadas como cristianas pierden su afiliación más tarde, después de los 30 años. Y acá podemos venir y los apologetas decir, es que hace falta más apologética, es que hace falta más argumentos. ¿Qué hace falta más? 5 vías más. Metamos 15 vías más, resucitemos aquí, no. No es lo que hace falta, no hace falta más argumentos filosóficos. Hace falta, dentro de tantas cosas, hacerle un quiebre en el lente filosófico de la otra persona para que pueda llegar a entender que no solamente es un pedazo de carne, como se le está diciendo en toda la industria de Estados Unidos, en el marketing, en la pornografía, en los streaming services y de todo. En el streaming es un cerebro el cual te lo quiere llegar a secuestrar, a moldar y a lesionar, ¿no, Pablo? Y en la pornografía, dame tu alma que te la capturo. Y así se mueven y se despliegan estos movimientos, dado a que las personas contemplan todo menos aquello digno, ¿no? De ser llegar imitado y estudiado, que sería la persona de Jesucristo. Padre Javier, ¿cómo debemos entender la contemplación hoy en día en nuestras vidas? ¿O qué debemos entender primero por contemplación y tal vez por qué se da ese hecho de que la contemplación ha sido totalmente desplazada del hombre contemporáneo? Y si puede ser eso también el fruto, como dice aquí Bill Chung Han, de la crisis de la religión que se da hoy en día en las personas. No es tanto de perder la fe, sino de haber perdido, esa capacidad contemplativa que tiene el ser humano. Sí, algo recién dijo Luis que me quedé pensando. Yo creo que más que una crisis de la religión, hay una gran crisis de la civilización, enorme, enorme. Yo creo humildemente que nos encontramos en un momento como bisagra de lo que es nuestra civilización occidental y cristiana, como la conocíamos, algo parecido a lo que podría haber vivido San Benito allá por el siglo V, cuando veía la crisis de la civilización romana, digamos, ¿no? Entonces había que intentar salvar lo salvable, lo que había, y él para salvarlo se fue a una montaña y comenzó en el monte de con la vida contemplativa justamente que van a ser después los monjes benedictinos, los fundadores del monacato en Occidente. Pero la crisis grande de la civilización está dado, sobre todo hoy en día, más que en una crisis de la religión cristiana en general, hablo de modo genérico ahora, es, creo yo, en la crisis que tenemos respecto de la verdad. O sea, acá lo que está de fondo y de juego para mí es que esa definición clásica de verdad, que decíamos que es la adecuación del intelecto y la cosa, entonces yo capto, como recién decía Luis, bueno, ¿qué es esta? Es una taza, esto es un árbol, esto es una persona, esta es mi hija que acaba de nacer, se me cambió la vida. Bueno, hay una crisis grande de la verdad. Entonces, no tenemos nosotros, después de todos los siglos del idealismo alemán, del empirismo inglés, de lo que es hoy llamado la posmodernidad líquida y lo demás, la gente que nunca leyó a Hegel, la gente que nunca leyó a Heidegger, ni nunca va a leer a Fichte o a Marx o ninguno de estos, somos marxistas, somos heideggerianos, somos existencialistas, aún sin haber leído ninguno de estos, y ser un homo faber, un hombre que está todo el tiempo trabajando y consumiendo para seguir después siendo un esclavo del sistema. Y nos olvidamos de que nuestro intelecto, nuestra inteligencia, está hecha para la verdad. No solamente que está hecha para la verdad, sino que reposa en la verdad. Nosotros cuando descubrimos un problema, cuando entendemos un problema, es muy claro esto cuando hablo de las matemáticas, y cuando uno era más chiquitito, más pequeño, y no le salía la raíz cuadrada o la división por 2 cifras, hasta que uno decía, wow, lo pude hacer. Es como que tu intelecto reposa en la verdad, porque está hecho para eso. Así como cuando uno tiene hambre, reposa y goza en el alimento que consume. Bueno, el intelecto humano está hecho para la verdad, que no es fabricada por nosotros, sino que es aceptada, se adecua mi inteligencia
a, a la esencia de la cosa, a lo que la cosa es. Entonces, no puede haber vida contemplativa alguna si no hay cosas verdaderas que yo capto, o sea, hay verdades que yo capto sobre las cuales después mi intelecto reposa. Por eso es que no existe una vida contemplativa sobre la nada misma. Mm, El contemplar del monje budista o del nihilismo, del nirvana, es una especie de, perdón la expresión, pero es una especie de masturbación mental ujú, que intenta quedarse en la, no sé, en ese ocio que es la nada pura. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos dejó la religión cristiana como la entendemos, la religión católica, dentro de la iglesia con los sacramentos y todo lo demás, pero digo, para poder contemplar ciertas verdades, hace falta que primero acepte que hay verdades. mm, Si no, no hay contemplación, no hay ninguna contemplación posible. O sea, si no hay verdad, ¿qué voy a contemplar? Si yo no termino de aceptar que la realidad se me impone, que es lo más agresivo que hay, que yo no me construyo a mí mismo, que yo soy lo que soy, que el árbol es lo que es. Y entonces ahí sí, como decía recién Luis, si yo acepto que una taza es una taza, me pongo a ver yo después, bueno, ¿quién la hizo? ¿Qué finalidad tiene? Este, ¿Cómo puedo mejorarla, construirla o fabricarla o lo que fuere? Pero acepto primero la realidad. A partir de la aceptación de la realidad, entonces comienza mi contemplación sobre esa verdad. Pero la crisis de fondo creo que es de esta civilización nuestra actual, es que hemos perdido la noción de verdad. En este ujú. mundo ¿Puedo, que es la dictadura del relativismo. Perdón, sí. puedo agregar algo ahí porque me parece interesante lo que estoy diciendo? Entonces, si existe la verdad, yo creo que lo que el hombre moderno dice es, ok, ¿y cómo llego a la confirmación de dicha verdad? Y se llega a la confirmación de la verdad, según la modernidad, mediante el método científico. Entonces, ese es otro problema. Sí, o sea, ya no existe o se rechaza la argumentación filosófica, se rechaza una vía teológica, ya es el cientificismo, ¿no? Entonces, Correcto. nosotros creemos en varias partes, no sé qué piensan de eso. Lo que pasa es que hay una falsedad también ahí, Luis. O sea, pensar que la filosofía no es ciencia es un preconcepto que nos han puesto desde que estamos en el colegio secundario. Yo cuento siempre una misma anécdota que alguno, si me escuchó, me disculpará. Cuando yo tenía 18 años, una vez le dije a mi madre, yo no era practicante, que quería ir a un baile, a una fiesta, ¿no? Había salido mucho ya últimamente. Entonces mi madre, con un poco de tino, me dijo, no, Javier, la verdad que no, ya fuiste la semana pasada, no puedes salir. Entonces yo le dije a mi madre, mamá, esa es tu verdad. Mamá había estudiado Mm, filosofía con un gran filósofo argentino que fue martirizado por el marxismo, que fue Saccheri, Carlos ujú, Saccheri. Y mi madre me dijo, Javier, así que vos planteás que cada uno tiene su verdad. Sí, mamá, sí, sí. Tu verdad es la que yo no puedo ir a la fiesta y la mía es que yo sí puedo ir a la fiesta. Entonces es suficiente, ya está, cada uno tiene su verdad. Ah, ok, perfecto, qué interesante. Así que si cada uno tiene su verdad, esa es tu cosmovisión, Javier. Sí, mamá, sí le dije. Entonces me dijo mi mamá esto, fue la primera clase de filosofía que recibí en mi vida. Dijo, La mira, ley de la Javier, no contradicción. me dijo, Javier, si alguien está planteando que cada uno tiene su verdad y que toda verdad es relativa, está planteando ya una verdad absoluta. Bien. Yo me quedé así como cri, ¿cómo que estoy planteando? Yo estoy diciendo que toda verdad es relativa. No, pero si alguien plantea que toda verdad es relativa, está planteando una verdad absoluta. ¿Cuál? Que toda verdad es relativa. Mm. Claro, ese argumento fue para mí lapidario, porque fue la primera vez en mi vida que tengo concepción así propia de haber hecho sinapsis ante un tema ujú. importante, ¿no? 2 más 2 son 4, que es una verdad matemática, una certeza matemática. Esta es una certeza filosófica, ¿no? Entonces, los silogismos, todo hombre es mortal, Juan es hombre, Juan es mortal, son verdades científicas que el empirismo moderno o el cientificismo moderno, que como diría el padre Pío es la religión del demonio del siglo XX, nos ha planteado que el otro no es científico, como que tampoco la ciencia teológica fuera ciencia. Y eso es mentira, es falso, porque ciencia es conocimiento cierto a través de las causas. Hay Ujú. diversos grados de certeza en las ciencias. Certezas metafísicas, matemáticas, certezas morales. Yo, por ejemplo, me dedico a la historia. Vos no podés recrear la historia en un laboratorio, pero yo puedo llegar a una certeza moral de que San Martín cruzó los Andes y, por ejemplo, liberó Argentina, Chile, Perú, pero no pude recrear, volver al futuro como
Michael J. Fox y el viaje en el futuro. No puedo hacer en el pasado, pero tengo una certeza moral. Entonces, hay que destruir esta idea de que solamente es ciencia y por lo tanto solamente llega a la verdad aquello que es ciencia dura, empírica. Ujú. Que por cierto termina siendo, esto Pablo lo ha visto mucho mejor que nosotros, me parece, que la ciencia moderna es mucho más ideologizada que las ciencias verdaderas, Ujú. ¿no? Claro, sí, yo digo eso, Pablo, porque vivo en la cuna de los pensadores que mutilan la filosofía, ¿no? O sea, acá todo es mediante laboratorios, repetición, peer review. Pablo se pasa, entonces, y tuve un debate hace no mucho con un ateo que sostiene la misma posición, que obviamente es autorrefutante, es absurda, si no, no podemos hablar de lenguaje, no podemos hablar de poesía, no podemos hablar de amor, de justicia y de muchas cosas que no pueden llegar a ser comprobadas por la ciencia. Pero es que eso es lo que se está viviendo en la academia en Estados Unidos, ¿no? El rechazo, primeramente el relativismo moral, y segundo es que si no puede llegar a ser tocado, comprobado por la ciencia, entonces es relativo. Sí, es absoluto. Gatzad mantiene esa misma posición, Pablo, que es solamente la ciencia es lo más confiable. La filosofía sí, pero la ciencia no mucho. Pero bueno, Yo creo que sí, yo creo que un problema que hay de fondo también en esa actitud que marcan ustedes dos es el hecho de que en la ciencia de hoy, si bien hay un componente en muchos casos empírico, como estamos hablando de ciencia de verdad, hay un componente empírico y un componente objetivo, el motor de fondo no es la búsqueda de la verdad, sino el tratar de bajar el grado de escepticismo, ¿no? Y ahí está, me parece a mí el problema. Capaz que no es solamente ese factor, pero ciertamente que hay un grado de escepticismo de fondo. Y básicamente lo que quiere hacer muchas veces el científico por medio de la comprobación de un hecho y la repetición para ver si puede replicar determinada cosa y dejar de dudar es simplemente matar la duda, nada más. Pero cae en una actitud siempre escepticista donde ni siquiera cuando comprueba, miren esto, ni siquiera cuando comprueba algo y es empíricamente verificable, va a ir y va a decir esto afirma la ciencia. ¿Por qué? Porque en general el buen científico nunca va a decir esto afirma la ciencia, va a decir la ciencia sugiere. Presten atención a eso. La ciencia sugiere. Y dentro del mundo científico, cuando viene un científico y dice la ciencia dice esto, lo acusan de cientificismo porque no podemos saber tampoco, ¿no? Es una actitud bastante, yo creo, muy influenciada obviamente por Descartes y ese principio fundamental del conocimiento para Descartes que duda de absolutamente todo y solamente puede estar seguro, puede tener certeza de su propia existencia, y por eso dice pienso, luego existo, solamente en mi pensamiento. Y también en esa influencia kantiana de no poder comprobar la relación entre las cosas y la relación causa y efecto porque no conocemos los universales, y como no conocemos algo de manera universal, nunca en realidad vamos a poder comprobar empíricamente todas las instancias en las cuales algo se pueda manifestar. Y aquí me parece que el problema se soluciona muy fácil, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo solucionamos este problema del conocimiento? Se soluciona muy fácil. Todos nosotros tenemos 5 medidas o 5 caminos para conocer la verdad, que son los 5 sentidos. Y ya está, no hay que darle tanta vuelta, ¿no es cierto? Tratar de encontrarle la solución a un problema que en principio no tendría que ser problema. ¿Por qué? ¿Por qué negar lo que nosotros podemos percibir con nuestra propia naturaleza, con los medios que tenemos de conocimiento? ¿Por qué esa tendencia a creer que vivimos siempre en una especie de engaño y dudar de absolutamente todo? Que es lo que también me parece que está de fondo, ¿no es cierto?, en este escape de la verdad o de la búsqueda de la verdad, y que termina descomponiéndose en lo que es toda la ideología posmoderna hoy en día, donde la verdad, lo objetivo y hasta ni siquiera la ciencia ya existe, porque ya estamos en una etapa de descomposición donde ni siquiera el cientificismo o lo que diga la biología tiene valor, ¿no? Me parece muy interesante eso, ¿no? No Sí, será que estamos entonces. Perdón, Luis. Que decía que la diferencia que hay quizás con nuestros abuelos Ujú. o con nuestros papás y todo, es que ellos estaban mucho más en contacto con la realidad. Nuestra realidad hoy por hoy es mediada por lo virtual. Por ejemplo, yo Ujú. no lo conozco a Luis, Ujú. él no me conoce a mí. Estamos a kilómetros, miles de kilómetros de distancia.
Y probablemente, no sé si algún día lo voy a ver, lo vaya a ver personalmente. Y esto que están viendo, la gente que nos está viendo acá en este vivo, no nos está viendo a nosotros, está viendo una imagen de nosotros. Ujú. Está viendo algo que se está representando por internet de lo que somos nosotros. Bueno, entonces la falta de contacto con la realidad, perdón la expresión, la realidad real, digamos, o la realidad pura y dura, no la tenemos hoy en día. Mientras nuestros abuelos o nuestros papás quizás trabajaban en la huerta o en el jardín de la casa, yo en mi vida, hasta el día de hoy, he tenido la posibilidad de, porque soy bruto, porque no sé hacerlo, de, por ejemplo, plantar un árbol o de podar unas ramas de un árbol de tomates. Bueno, Ujú. eso que era contacto con la misma realidad hacía que uno ya no dudara de la realidad y por lo tanto que llegara a esas certezas que te dan, por ejemplo, esas 5 vías o los canales por medio de los cuales uno comienza a conocer la realidad, ¿no? Que son los 5 sentidos. O sea, nada, dice Santo Tomás, ¿no? Nada ha pasado por el intelecto que antes no haya estado de algún modo por los sentidos, ¿no? Ujú. Nosotros, todo lo que nos llega a partir de los 5 sentidos, ¿no? Después elaboramos nosotros con nuestra imaginación, nuestro sentido común, bueno, en fin, nuestra inteligencia, elaboramos ese concepto que es espiritual, ¿no? Que utiliza los órganos internos o externos. Y a su vez también a partir de eso, elaboramos también verdades que no son sensibles. Por ejemplo, la verdad del alma, la existencia del alma, o la verdad acerca de Dios. O sea, Dios no se puede tocar, pero yo sé por los sentidos que hay cosas que existen y sé que a su vez mi inteligencia me dice que esas cosas no se pueden hacer solas. Por lo tanto, tiene que haber alguna causa. Y voy hasta el infinito, bueno, tiene que haber alguna cosa que yo la haya causado que no puede ser material, porque si no, en realidad sería como todo lo material perecedero, digamos. Bueno, al estar en poco contacto con la realidad, ¿no? Y cada vez más, entonces, bueno, pierdo contacto con la verdad. Ujú. Y no será también que nos desensibilizamos también, ¿no? Sí, También. sí, será que tenemos, si queremos pasar absolutamente todo por los filtros y cuando salimos a la naturaleza a contemplarla, valga la redundancia, tenemos como un choque interno. Pero también, Pablo, parte yo creo de lo que estamos hablando conforme al empirismo o al cientificismo es lo que está detrás y el naturalismo, que también viene siendo un determinismo. Entonces, a lo que decías, Pablo, es ¿por qué la duda? ¿Por qué dudo de los 5 sentidos? Tuve, como les dije hace poco, un intercambio, un diálogo de debate. Esta persona era naturalista. Si el naturalismo es verdadero, es falso. ¿Por qué? Porque hay una fuerza externa, ajena, impersonal, que está guiando mis pensamientos, guiando también la forma en la cual hago ciencia. Esto es lo que C.S. Lewis rebate en su libro Milagros. Y si tengo esta fuerza detrás que no conozco, ¿por qué confiar en lo que me pone en mis pensamientos? ¿Por qué confiar en la manera en la cual yo hago ciencia si en realidad no es mío el pensamiento, sino que viene de otra cosa? El determinismo radical también que está impregnado en la academia, particularmente hoy, ¿no? Así es, ciertamente, ciertamente que sí. Y hay una cosa que me gustaría aquí preguntar con respecto al activismo. Vivimos en un mundo sumido en el activismo total. Yo al principio le decía a Luis, especialmente Luis que vive en los Estados Unidos, que es el país del activismo total, y Padre Javier hizo un chiste y dijo que es el país más espiritual. Pero es verdad que muchas familias, por ejemplo, cuando vienen al primer mundo, se sumen en una serie de actividades que no le da tiempo ni siquiera para vivir y pasar tiempo entre ellos. Un padre que me invitó varias veces a dar conferencias en la ciudad de Toronto este año, el año pasado, me comentaba que en su parroquia, por ejemplo, como un dato, obviamente que no siguió el método científico para llegar a esta conclusión, pero es la simple observación de alguien que ve a muchos inmigrantes llegar a Canadá y en la zona donde él vive. Y ese padre me decía que un matrimonio viene a Canadá y más o menos tardas en promedio 5 años antes que se divorcien. Y después de 5 años se separan. Y una de las cosas que él marcaba, yo le pregunté, ¿y por qué cree que es eso? Al menos dentro de su grey, de su comunidad. Y él me decía por el hiperactivismo, porque es una vida tan cara, la presión es tan grande para pagar la renta, los impuestos que te quita el gobierno, que las familias, esto es impresionante, él me decía, yo conozco muchísimos matrimonios que el esposo trabaja 2 o 3 trabajos a la semana y la esposa trabaja 2, familias que trabajan 16 horas al día, trabajos de 8 horas para poder sobrevivir
pensando que van a venir a Canadá y van a tener el mundo regalado, el sueño americano, el sueño canadiense. Y eso pone una serie obviamente, de obstáculos muy grandes, incluso para llevar adelante un matrimonio, y terminan separados después de 5 años. Algo muy triste. Y entonces ahí viene la pregunta que nos hace aquí Hegel asociados. El activismo, dice, nos quita el espacio para la reflexión e impide el crecimiento personal. Vamos a empezar con el padre Javier. El activismo, ¿cuál es el problema? Vivimos, yo creo, en una sociedad donde estamos sumidos, o está el peligro de estar sumidos en el activismo, especialmente los que no viven en el campo. Los que vivimos en el campo es otra historia porque es otro modo de vida. Pero el peligro de las ciudades hoy en día, y cómo podemos hacer nosotros para hacer un espacio a algo que es tan necesario como la contemplación en nuestras vidas. Sí, a la pregunta la respuesta es fácil, ¿no? Obviamente que el activismo nos quita espacio para la reflexión e impide el crecimiento personal, porque si entendemos por persona, o sea, o definimos al hombre como el animal racional, cuanto más yo me guíe por esa naturaleza racional, ¿no? Más hombre soy. Es muy sencillo, esto es una verdad de perogrullo. Si el hombre es animal racional y yo me hago cada vez menos racional, o sea, razono cada vez menos, no estoy hablando que alguien sea culto, que tenga letras, que sepa lenguas, no, me refiero a que se guíe simplemente por la razón, por la inteligencia. Cuanto menos racional soy y más activista o más animal soy, bueno, menos hombre soy, ¿no? Bueno, entonces es muy sencillo. Y si la racionalidad es la que me permite, como capacidad más alta, alcanzar las verdades últimas, la contemplación de la verdad, del bien, de la belleza, bueno, a mayor actividad o activismo, menor capacidad de razonar. Esto es lógica pura. Por eso es que, fíjense que incluso lo que nos cuesta, y hablo como pecador, no como virtuoso, ¿no? Fíjense que nosotros no leemos hoy lo que leíamos hace 15 años o 20 años. Ni de cerca. Yo no lo hago, por lo menos. Lo intento hacer porque me tengo que poner metas. Yo leía antiguamente, no sé, 1 o 2 libros por mes. Hoy, claro, honestamente, me cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos estos aparatos. Entonces, hace falta que uno tenga la fuerza, la virtud, para decir, apago todas estas cosas, agarro un libro, agarro una lapicera, un papel y lápiz y lo que sea, y me pongo a anotar y a subrayar, a escribir y a reflexionar. Porque fíjense que, de vuelta, lo que nos están escuchando ahora, ¿están ejercitando el intelecto? Sí, pero de modo pasivo, no de modo activo. Nosotros estamos intentando realizar una operación intelectual activa y pasiva. Escucho, reflexiono, contesto, respondo, me parece que sí, digo, bueno, esto sí, esto no, digo, esto mejor no. Bueno, pero la gente habitualmente que de modo, como nos estamos viendo ahora, de modo habitual, recibe información, sí, es tan rápido todo que es más difícil. Bueno, hoy nosotros nuestros hábitos de lectura, hablo de lectura de cosas buenas, ¿no? Solamente hay tiempo para los clásicos, decía el padre Castellani. Bueno, ha bajado enormemente. Vos lo escribiste muy bien en el libro el último que sacaste, Pablo, de apagar el celular y encender el cerebro, ¿no? Sucede eso, lamentablemente. Entonces, no tenemos los mismos hábitos que hace algunos años. Por eso hay que volver hacia eso. Hábitos que son naturales, que permiten después, a su vez, que los hábitos sobrenaturales, que es la gracia, que nos viene por los sacramentos habitualmente, bueno, operen en nosotros. Así es. Luis, ¿qué nos tienes para comentar al respecto? Sí, claro, y este animal racional también se tiene que pelear para o cambiar el entorno, la comunidad, la cultura, o dejarse absorber. Ese es el problema. Yo soy alguien que lo vivió y yo tengo el ejemplo claro porque yo no lo podía creer cuando me sucedió esto. Yo vivía en la ciudad de Miami. En Miami estuve 3 años. Y para los que saben, bueno, ahí Pablo y yo estuvimos hace poco juntos en el mes de agosto. Miami es inalcanzable, es inagotable, es que podés vivir toda una vida ahí, siempre hay algo nuevo, siempre hay una actividad nueva, hay una fiesta nueva. Todo es mantenerse al ritmo de lo que está saliendo al mes, ¿no? O al día. Cuando yo salgo de la ciudad de Miami y vivo en la ciudad en la que estoy, siempre en la Florida, que es pues prácticamente verde en comparación a lo que es el concreto de Miami,
yo me picaban las manos y los pies por, no sé, echarme un habano, un cigarro, desesperadamente los fines de semana ir a lo que se llama el downtown, porque estaba moldeado por este vive, ¿no? De tener que salir y despegarme de mi trabajo, pero hacerlo en la joda, no en la vida contemplativa, ¿no? Para que se entienda. Ahora, cuando yo salgo de ahí y me vengo al monte, como le llamo yo, igual lo que está diciendo el padre, comencé a leer y comencé a leer ya un libro por semana, 2 libros por semana, comencé a pensar diferente, comencé hasta a vestirme diferente. Voy a decir esto y espero que las personas que están viendo esto no se ofendan porque no lo digo como una ofensa, pero por ejemplo cambió el estilo de música. Ya no te escuchaba, por ejemplo, qué sé yo, reggaetón viejo o cosas así, sino que se me desarrolló un gusto en particular por la música clásica. No estoy diciendo que el que escucha música clásica es superior, aunque lo es, pero bueno. Bueno, superior que el que escucha reggaetón lo es, digámoslo, y el que escucha elegante le saca 10 vueltas. Hay algo peor que el reggaetón y se llama el cubatón, que es el reggaetón cubano. Eso es... Ah, mira, eso no conocía, mira. No, ni lo querés conocer. Se ve que no he tocado las profundidades, pero sí me ha pasado de escuchar a alguien en la calle que va escuchando reggaetón y uno se pregunta cómo puede... O Bad Bunny. Bad Bunny yo lo detesto. Tengo un desprecio innato por ese tipo de basura que no se puede considerar música, pero bueno. Pero imagínate, la profundidad de la basura de esta música o de este movimiento, yo lo comprendí hasta que me fui de esa vida agitada, ¿no? Entonces, hay algo que tienen, hay una frase en Estados Unidos muy famosa que se llama FOMO, F-O-M-O, que se dice Fear of Missing Out, es el miedo a perderme de. Entonces, cuando tenemos este mundo de el último iPhone, el último iPad, la última moda, lo último todo, tenés como miedo a perder la identidad, que sabemos que la identidad no es algo solitario, sino que es algo en conjunto, son muchas cosas que conforman la identidad, pero en Estados Unidos se te dice que tu identidad va atada a la cosa material que tenés. Entonces, si vivís en una sociedad, en una cultura, en una comunidad que te está diciendo que lo último allá afuera es lo que tenés que tener para participar, significa que tenés que tener cuántos trabajos para poder llegar a tener el último iPhone que te cuesta $2,000, 3, 4, 5 trabajos, lo cual significa menos tiempo en lectura, en iglesia, en familia. Entonces, yo cuando salgo de la ciudad de Miami, que le tengo mucho cariño a la ciudad, pero cuando salgo y me vengo para acá, se me quitaron las ganas del último teléfono, se me quitaron las ganas del último par de tenis, se me quitaron las ganas de última loción, dejé de ver el marketing, dejé de ver los ads, dejé de seguir páginas y dije yo, wow, ¿y qué pasa? Descubrí el mundo que más me atrajo y es el mundo de las ideas. Yo nunca pensé que tenía de repente la materia gris para poder llegar a digerir a Platón, a Aquino, a toda esta gente, pero se pudo. ¿Pero por qué? Porque salí de la idiotización del activismo que te ofrecen las grandes ciudades, ¿no? Así es. Cuando hablaba recién del fear of missing out, de ese miedo de perderte algo, recordé... alguien me envió, cuando ya había salido mi libro, me enviaron un video de un niño que era real y es lamentable, pero básicamente se trataba de un niño. Voy a poner en pantalla algo parecido. Aquí lo pueden ver, perdón que te tape, Luis. Pero básicamente ese niño estaba haciendo lo mismo que este hombre. El niño tenía como 3 o 4 celulares. En uno tenía Instagram, en el otro tenía TikTok, en otro tenía Snapchat. Y había caído en un nivel de adicción tan grande que no podía perderse nada de lo que estaba pasando. Y era tan grande la preocupación de esta familia porque no lo podían sacar al niño sin que le dé un ataque. Obviamente tenía un problema grave de adicción, ¿no? Y ese video no lo comparto en pantalla porque es un menor de edad, pero a esto hemos llegado, ¿no es cierto? A esto nos ha llevado este mundo moderno y especialmente es uno de los grandes peligros de las redes sociales. La gente que no quiere perderse nada y vea la inactividad o el ver el hacer otra cosa, el ir a la iglesia, el leer un libro, el muchas veces contemplar un paisaje como una pérdida de tiempo total porque nos estamos perdiendo algo. Algo de este mundo ficticio del espectáculo, ¿no? El dormirse temprano. El dormirse temprano es algo que a mí me costó también, porque hay tantas cosas que suceden en el internet después de las 9, después de las 9:30, después de las 10, ¿no? Eso es algo que por más absurdo que parezca, las personas por eso padecen de depresión, ¿no? De ansiedad, y es que no están, el ritmo circadiano no está ni siquiera regulado para que puedan llegar a apreciar esas cosas, ¿no, padre?
Totalmente. No, no, totalmente. No tenemos el hábito y por eso hay que volver de vuelta a, al ejercicio de esas virtudes, que es la repetición de actos buenos. Pero como decías antes, vos tuviste que Ujú, cambiar de hábitat para darte cuenta. Bueno, hay claro. gente que no puede hacer. Hay gente que necesita seguir viviendo en un apartamento no es nada, de 8 por 2 y lamentablemente es lo que tiene. Pero bueno, a veces cuando no te lo beneficia el hábitat, el medio ambiente, hay que intentar hacerlo desde adentro. O sea, desde los hábitos propios de la vida interior. O juntarse con gente amiga, o intentar hacer comunidad. Para mí eso es muy importante. Cuando uno está en las grandes ciudades y todo, no perder las buenas amistades con las buenas Ujú, comunidades de amigos que tengan los mismos principios, no solamente para uno mismo. Yo repito muchas veces lo mismo, ahora vos tenés una hija, ¿no? Bueno, uno ya tiene que ir pensando en quiénes van a ser los amigos de mi hija, ujú. en quién va a ser el novio de mi hija. No, ¿Por no, qué? no, 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 no. Bueno, pero bueno, el hombre es animal social, es animal de tribu, Sí. entonces si uno no les va más o menos ubicando las tribus, bueno, Ujú. después cuando llega esa enfermedad que se llama la adolescencia, que dura un par de años, los chicos solos van buscando poco a poco sus amistades. Por eso es bueno que uno vaya buscando matrimonios amigos, comunidad. Bueno, por eso alguien dijo una vez, que me parece una genialidad, que la educación de un niño empieza 20 años antes de que ese niño nazca. O Ujú. sea, con la educación de los papás, Ujú, obviamente. ujú. Hay una anécdota que me parece importante compartirla aquí porque va en línea con lo que dice el padre Javier. Hay un psicólogo, doctor en psicología argentina, que el padre Javier seguramente lo conoce, que se llama Jordán Abud. Él es de la zona de Paraná, en Entre Ríos, en Argentina. Y ellos, Un minuto y sí, hicieron un colegio que se llama El Madero. Y yo les cuento este testimonio porque a mí me impactó realmente. Yo fui a dar una conferencia en la ciudad de Panamá. Me invitaron varios chicos, especialmente los Juan Manuel Paso. Bueno, los que me están escuchando de Argentina saben a quién me refiero, pues son jóvenes muy valiosos. Y jugaba Argentina contra Colombia. Era la Copa América. Así que imagínate, juega Argentina contra Colombia. Vas a la avenida 9 de Julio, donde está el obelisco en Buenos Aires, no hay nadie, no suena ni una paloma. Hacer una conferencia a la misma hora del partido de Argentina-Colombia era fracaso total. Pero era el único día que yo podía, el único día que iba a pasar por la ciudad de Paraná. Y sabes, Luis, que llego al salón, que era el círculo de obreros, de católicos obreros, algo así se llamaba, que ellos generosamente prestaron el auditorio. Llego y no entraba un alfiler. Era impresionante la cantidad de jóvenes. Esto es lo que me impresionó, porque diga, bueno, fueron señoras viejitas que no les gusta el fútbol. Se entiende, mi mamá nunca ve un partido de fútbol. Eran todos jóvenes, llenos de varones, de chicas, pero muchísimos varones de entre, supongamos, los 15 y los 22, 23 años de edad. Habían tantos que les pedimos a los menores de 18 que vayan adelante y se sienten en el piso, porque eran los que más podían aguantar. Y yo a Jordán le pregunté cómo surgió esa idea, porque muchos de esos jóvenes habían salido de esa escuela, eran de ese ambiente. Y nunca me había tocado, miren que yo he recorrido todo el continente americano, y jamás me había tocado un grupo de adolescentes, y no me ha tocado en ningún otro lado, tan despiertos, tan vivos, con preguntas tan punzantes, jóvenes que leen, que uno se da cuenta, que hacen deporte, que tienen una vida natural, que tienen muchos hermanos. Fue impresionante realmente eso, el encontrarme con un grupo así. Y yo le pregunté a Jordán, cuando lo tuve aquí en este canal, acerca de la experiencia de su colegio, y yo le dije de dónde salió la idea del colegio. Y básicamente me dijo lo mismo del padre Javier. Cuando ellos eran chicos, eran adolescentes, saliendo de la adolescencia, se estaban poniendo de novios, ¿qué preocupación tenían? ¿Cuál es la preocupación hoy en día de un joven de 18 años? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué profesión voy a tener? ¿Qué carro me voy a comprar? No, la pregunta de ellos, de ese grupo de amigos, era ¿a dónde vamos a mandar nuestros hijos a estudiar cuando los tengamos? Y decidieron fundar este colegio. O sea, eso es impresionante, es lo que dice el padre Javier. Hay que prepararse de antemano y saber prever a futuro para estar preparado cuando venga una situación así, ¿no? Por eso lo que decía el padre Javier, ¿no? Le decía a Luis, bueno, desde ya tenés que preocuparte de qué van a ser los amigos de tus hijos, quién va a ser el novio, el futuro esposo de tu hijo, dónde va a estudiar tu hija. Y yo creo que es una preocupación que muchas veces ha faltado
Y yo no sé por qué ha faltado, no sé si es por falta de formación, por falta de responsabilidad, por este hiperactivismo, por una falta de visión de futuro. Son todas cosas que se repiten sistemáticamente en nuestros países, todas estas condiciones en todos los niveles, ¿no? ¿No es cierto? Se ve en el fútbol profesional, donde una semana antes no saben con quién van a jugar. Yo me acuerdo de un amigo, le pregunté, tengo un amigo que jugó en varios equipos de Argentina y le pregunté cuál es el problema. Me decía, es un desastre porque te estás entrenando, no sabes contra quién vas a jugar, qué día, qué hora, es un desastre. Eso se traduce en la política, se traduce en la economía, se traduce en la educación, se traduce en todos los aspectos sociales y realmente es un problema. Pero, ¿cómo podemos, y voy a dejarles esta pregunta, especialmente empezando con el padre Javier, que es el que tiró la pelota con esto, pero ¿cómo podemos lograr recuperar en las familias ese sentido de responsabilidad? Porque es básicamente dar una respuesta a 20 años, a 10 años, a lo que sea. ¿Cómo podemos hacer para realmente inculcar en la gente esa importancia de ser responsables con lo que nos ha tocado en la vida? Bueno, en base a lo que recién decías, y lo que recién decíamos antes, ¿no? La gente que se fue a vivir a Estados Unidos, yo lo he visto, no conozco Canadá, pero Ujú. me ha tocado viajar últimamente a Estados Unidos para dar algunas conferencias y todo lo que siempre veo es lo que decías antes. Gente que va con ese sueño americano a buscar un mejor pasar, obviamente, y todo, pero que resulta que después de algunos años termina trabajando como un esclavo, enviando a sus hijos a la escuela pública, cosa que es patética en la mayoría de Ujú. los casos, Así es. y por lo tanto, si no se separan a los 5 años, como decías, de este cura de Ujú. Canadá, quizás no se separaron, pero los hijos, después de un par de años en la escuela pública, laicista, atea, anticristiana y todo, terminan siendo unos neopaganos que reniegan incluso de sus tradiciones cristianas o tradiciones hispanas, tanto que algunos ni siquiera quieren hablar el español en muchos Ujú. lugares, ¿no? Ujú. Esto lo vi con mis ojos. Entonces mi pregunta es una respuesta que es una pregunta para esa gente. Eh, ¿Cuál es el fin de la vida? Porque Mm. acá se todo. Ganar más dinero, ¿para qué? ¿Y después para qué? ¿Y después qué? Entonces, ¿para qué? ¿De qué me serviría a mí ganar todo el oro del mundo si yo pierdo el alma? O si pierdo el alma de mis hijos. O sea, prefiero ser... yo ahora soy cura, pero preferiría ser un papá pobre en mi propio país, que todavía Ujú. tengo mis principios, mi familia, que me puede estar cercana, y no estar viviendo en un país gigantesco, trabajando 20 horas por día, no viendo a mis hijos, entregándoselos al Estado laicista, ateo, Ujú. para que después de un par de años los chicos no quieran ni saber nada con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestra lengua, con nuestra religión. Entonces, ¿de qué me sirvió todo? Claro, ¿Me explico? Es fuerte claro. esto, pero Pero es yo lo he visto verdad. en Estados Unidos. En todas las veces que he ido, todas las veces que he ido, gente que ha ido con la mejor intención a buscar un Claro. buen pasar y todo, pero que si no destruyó el matrimonio, al final terminó, salvo que hagan la gran patriada del homeschooling, por eso Ujú. decía armar comunidad, armar un co-op, entonces un par de veces por semana, entonces, bueno, tratar de hacer ese tipo de estrategias entre familias buenas, pero si no es muy complejo la Ujú. cosa, porque se pierde esa noción de familia que es muy propia nuestra Claro, hispanoamericana, claro, que los gringos no tienen, no la claro. tienen los tipos. Es una Fí- mentalidad anglosajona protestante, que Claro. no son hispanos. Hay una cosa, voy a decir una cosa rapidito entre medio, porque ningún hispano que va a los Estados Unidos va para arruinarle el futuro a sus hijos. Pero Obvio. lamentablemente en muchos casos es la realidad. Hijos que terminan con la vida arruinada. Y voy a contar una anécdota. Hace 2 semanas estuve en Los Ángeles dando conferencias. Me invitaron grandes amigos de ahí y les agradezco enormemente. Y ellos me pusieron al tanto de una situación muy grave. En la escuela pública que está junto a esa parroquia católica donde fui a dar la conferencia, es una escuela secundaria, hay una clínica de hormonización y transición de género llevada a cabo por Planned Parenthood. Van a la escuela para sortear el problema de pedirle permiso a los padres, porque en California hay una ley, ¿no es cierto?, donde pueden ellos iniciar toda una transición sin pedir autorización de los padres, y si los padres los tuviesen que llevar un horario fuera de escuela, muchos se van a oponer, especialmente los hispanos, porque el 99% de esos niños son hispanos en esa escuela. ¿Qué pasa? Yo les pregunté a los papás, ¿quiénes de ustedes son conscientes de que en la escuela están hormonizando y haciendo transiciones de género a sus hijos?
Ni uno, pero ni uno sabía. Ni uno sabía. No estaban al tanto de que Plan Parenthood opera dentro de esa escuela y no solamente eso, sino que dan anticonceptivos, hacen abortos, los llevan, los traen de la escuela misma. Porque hay una desconexión muy grande, tal vez en parte porque no se hicieron esa gran pregunta de lo que decía el padre Javier, ¿no? De ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el motivo fundamental o la razón fundamental por la que nos vamos a ir a otra sociedad, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que vale para absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Sí, wow. Bueno, en mi caso, por ejemplo, para dar contexto, yo me fui de mi querida Honduras por un problema de violencia, por un problema de persecución, en donde nos tuvimos que ir con toda mi familia. Pero lo primero que yo vi en Estados Unidos, yo he vivido en Chicago, yo he vivido en Texas, he vivido en la Florida, Miami, Pensacola, etcétera. Y fue la primera vez que yo vi las mujeres trabajar y me asusté. Entonces, cuando yo tenía a mis amigos, les preguntaba, ¿y tu esposa? Y no, tiene que ir a trabajar también. Tu esposa trabaja, no lo podía creer. Y me dice, sí, tiene que trabajar. Y la esposa de mi mentor, por ejemplo, en Miami, la esposa diría yo, el 90% de mis amigos. Eso fue un concepto nuevo para mí, porque las mujeres casadas, ojo, las mujeres casadas, no estoy hablando de las mujeres solteras, obviamente en Honduras se trabaja la mujer soltera, pero la mayoría que yo conocí, la mujer casada y con hijos se quedaba en casa. Acá no, acá es que trabajan ambos y el bebé pasa al daycare y pasa por, qué sé yo, 17, 20 manos que la priorizan, pero el papá y mamá ni siquiera la priorizan en la noche porque tienen que estar en la búsqueda eterna del bienestar. No, habría que ver qué es bienestar económico en Estados Unidos. Esa es la gran pregunta, es bienestar es que tenés que ganar en contraste a los que ganan las personas en Nueva York, o qué significa bienestar, ¿ves? O sea, puedes llegar a pagar la renta, puedes llegar a pagar el alimento, las necesidades básicas, o es que ¿qué es lo que querés? No, y aquí es donde nos enfrentamos con lo moderno. Quiero un nuevo Mercedes, quiero un nuevo Ferrari, o quiero el nuevo iPhone, lo mismo que había elaborado anteriormente. Ahora, cuando formo mi familia con mi esposa, yo me acuerdo cuando me casé, el día que me casé con ella, yo le dije, mi amor, yo te prometo algo. Yo te prometo que yo nunca voy a priorizar mis deseos ni mis ambiciones académicas y personales por encima de pasar tiempo con vos y con mi hija. Nunca lo voy a hacer. Y esto lo aprendí de un famoso filósofo y teólogo que se llama William Lane Craig. Él dijo que lo mejor que yo podía hacer en mi vida, mi compromiso con Dios, dice él, y él igual tiene 2 doctorados, él dice que lo priorizar el primer ministerio de él, que no es fe razonable, que no es su misión en el mundo, sino que es su familia. Entonces, cuando yo ubico este bien, ¿sí? Este bien que es el trabajo, y lo ubico bajo un lente del bien supremo, y se alinea, ahí es donde tengo la virtud, ¿sí? Ahí es donde se adecua mi alma con la del Creador, ahí es donde el trabajo tiene su lugar en mi vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del hombre. Porque cuando yo tengo un trabajo conforme a la voluntad del hombre, significa que ese trabajo funciona para mi capricho personal, no para moldear mi carácter. Que alguien me diga aquí a mí, ¿cómo es posible trabajar 16 horas como yo tengo amigos que tienen mucha plata, son millonarios? Pero ¿qué pasa? Ellos llegan a casa cansados y me dicen, yo hago todo esto por mis hijos, me dicen. Y le digo yo, si vos hicieras todo esto por tus hijos, lo último que vos hicieras es pasar tiempo alejados de ellos. Y esto yo lo veo en las madrugadas cuando me levanto a atender a mi hijita. Ella no sabe quién es mamá y papá ahorita, ¿no? Porque tiene como 12 semanitas de haber crecido. Pero les prometo que ella sí va a saber cuando sea grande que mamá y papá estuvieron para ella en las madrugadas, y no es que papá estuvo ausente en búsqueda de darle viajes, porque los niños no necesitan más viajes, necesitan más abrazos, más tiempos de deportes y más cosas que les van a sembrar en el alma. ¿Para qué? Para poder llegar a replicarlo. Eso es lo que yo tuve en mi vida, ¿no? Papá, con todo el esfuerzo que hizo, trató de estar conmigo en actividades de buceo. Papá me llevaba a bucear, me llevaba al estadio, por eso soy hincha a morir del fútbol. Dijo que no soy argentino, ¿no? Y así fue mi mamá igual. Entonces, es lo mismo, es como decía el padre Javier, ¿para qué estamos acá? Bueno, una de las cosas para que estamos aquí en la tierra, si no la primordial, diría yo, es amar. Y amar a los primeros que están cerca, que nuestros familiares, en el caso, mi esposa y mi hija, ¿no?
Hay una pregunta que me gustaría hacerles que nos deja alguien y voy a empezar con el padre Javier desde su experiencia y después con Luis también porque es tu propia experiencia de haber tenido que irte de un país no por elección o por buscar una mejor vida, un sueño americano, sino porque no te quedó otra, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está en una situación así. Giuliani nos pregunta, ¿qué nos aconsejas ante la situación que estamos viviendo en Guatemala con el partido Semilla haciendo revolución, buscando imponer sus ideologías en nuestro país? Mucha gente ante una situación así dice, me voy de Colombia, por ejemplo, porque está Petro, y se vienen a Canadá, que está Trudeau, que es peor que Petro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O se van a California, donde está Newsom, donde el gobierno te puede quitar a los hijos. Eso te iba a decir, se vienen y no a la Florida, se van a New York o a California. Claro, entonces, ahora, entiendo que hay mucha gente que se tenga que ir de una situación difícil, muchos salvadoreños que en su momento no tenían a Bukele y se tuvieron que ir por las pandillas, muchos que ante situaciones ¿no? En el mismo Colombia, cuando se vivió toda la época de la guerrilla y obviamente que estamos ante una situación, en algunas situaciones muy difíciles. ¿Hasta qué momento o cuál podría ser el criterio para resistir en el propio lugar, en primer lugar? Y en el caso de que una persona tenga que sí o sí dejar su tierra, su patria, la tierra de sus padres, ¿cómo tratar de adaptarse y acomodarse a esa nueva situación para no caer víctima de ese otro? Muchas veces nos escapamos de un monstruo para terminar con uno peor, ¿no? Bueno, yo no tengo mucho, en un rato me tengo que ir, Pablo, pero yo te respondo un poco con la historia también, ¿no? Argentina, a diferencia del resto de los países hispanoamericanos, tiene una historia muy distinta, primero porque es lo último que se fue colonizando, ¿no? Comenzó ustedes saben, la conquista en México, fue bajando, lo que es el continente, digo, después de las islas de Cuba y compañía, pero Argentina es lo último que fue colonizado y evangelizado. Por lo tanto, la gran inmigración aquí no fue tanto en los primeros siglos, en la partida de 1500, sino más bien en 1800. Claro. Por ejemplo, yo soy italiano y argentino al mismo tiempo, por parte de mi madre. Por eso cuando entro a Europa, entro con el pasaporte italiano. Así Claro. todos, bueno, mi familia, muchos, familia española, italiana, francesa. ¿Y qué hacían qué hacían mis bisabuelos, los que venían de Italia? Venían de la Italia, hoy diríamos rica. O sea, mi familia es de 15 kilómetros al lado de Suiza, al norte de Milán, bien al norte. Hoy diríamos, ¿cómo van a emigrar desde ahí? Bueno, pasa que son distintas épocas, los imperios van cayendo. Claro. Hoy la gente se va a Estados Unidos, capaz que el día de mañana Estados Unidos, como cayó Roma, cae también Babilonia, que es Estados Unidos. Bueno, ¿qué hacían cuando llegaban a Argentina? Esta gente, justamente para no perder esos valores, para no perder su cultura, bueno, creaban lo que se conocen acá, que es muy conocido en nuestro país, también en otros países de Hispanoamérica seguramente, el centro andaluz, el centro esloveno, el centro gallego, el centro italiano. O sea, de comunidades que se iban nucleando para no perder, que eso se va de modo habitual en muchos mexicanos, centroamericanos, venezolanos que van a Miami o a Estados Unidos o a Canadá, donde sea. O sea, para mí una de las cosas buenas que se pueden hacer es ir nucleándose, no por una cuestión de folclorismo sentimentaloide, ¿no? Sino para tomar lo bueno que nuestras raíces hispanas tienen y que un país como Canadá o Estados Unidos no tienen, porque son una especie de fábricas, de trabajadores que utilizan al inmigrante, que a su vez lo esclavizan en la mayor de los casos, diría, y que deben pasar un par de generaciones para que más o menos sean considerados estadounidenses, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es que la historia, como es maestra de la vida, puede servir, es esto de armar esos centros de inmigrantes para cada uno con su nacionalidad, porque somos también distintos. Sí, somos hermanos hispanoamericanos, pero es distinto un salvadoreño que un argentino, que un mexicano, que un venezolano. Somos mucho más parecidos que a un alemán, obviamente, pero tenemos nuestras cosas propias. Entonces, Claro. un modo concreto es ese. Y de vuelta, insisto en esto, para mí el hecho de que piensen sobre todo no en uno, sino en los hijos, que es lo más importante que supongo que un papá o una mamá puede tener, es que vayan creando comunidad en los hijos. Sea creando comunidades escolares o homeschooling con ese co-op de ayudarse mutuamente, porque el hombre tiene cada tanto la mala costumbre de morirse, decía Borges. Entonces, en unos años más, lo que va a quedar son los hijos. Entonces, uno le va a pasar la posta
a los que vienen abajo. Entonces, esa es una manera para mí que la historia por lo menos enseña así. Así es, increíble. La necesidad de formar comunidad. Y sin comunidad no vamos a llegar a ningún lado. No sé cuándo se tenga que ir Padre Javier, pero adelante, por favor, no quiero retenerlo más de lo que pueda. Pero Luis, ¿cómo ha sido tu experiencia en Estados Unidos y qué consejo le podría dar a una familia que está pensando o está en esa situación de decir, bueno, voy a un país nuevo y teniendo en cuenta lo que dice el Padre Javier y tu propia experiencia de vida, cómo fue ese choque cultural, ¿no? De haber dejado un país y estar en un lugar totalmente distinto, con todos los peligros que eso significa, especialmente para un niño, para un joven? Yo creo que, no sé si la respuesta es la que busca, la que Yulisa, ¿no? No sé si es Yulisa no sé si esta va a ser la respuesta que buscas, pero te lo voy a dar por experiencia propia. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿qué hubiese pasado si Abraham no se hubiese quedado en Mesopotamia y no se hubiera ido a seguirle el llamado de Dios? Pero también me he hecho la pregunta, ¿qué hubiese pasado si James Madison, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y los fundadores de este país se hubieran ido? ¿Sí? O sea, hay ¿qué pasa si Jordan Peterson, por ejemplo, se hubiese ido de Canadá y no, en vez de quedarse? Y ahí es donde yo creo que viene el rol importantísimo de lo que es la voluntad de Dios para la vida personal, ¿no? Ahí es donde la persona tiene que volver a la premisa inicial de Pablo, que es la vida contemplativa, lo que decía Byul Chang. Y es, antes de tomar un paso drastiquísimo como ese, del tener que irse al país, es preguntar qué es lo que quiere Dios de mi vida. ¿Será que Dios quiere que yo sea un Abraham? ¿O será que Dios quiere que yo sea un anclaje en mi país que me necesita para poder llegar a dar esta lucha política o espiritual, diría yo, principalmente? Entonces, en esa parte, ¿no? Es buscar el consejo espiritual, no sé si el pastor, el sacerdote, la persona que esté encargada espiritualmente, para ver qué es por esa respuesta. Número 2, considerar bien el destino. Claramente Estados Unidos todavía sigue siendo una tremenda opción para una gran vida, o puede llegar a ser una opción para el debacle total. Si una persona no tiene el hábito, la repetición del comportamiento virtuoso, viene a Estados Unidos únicamente a maximizar la pudrición que ella trae adentro. Yo conozco muchas personas que han venido de acá y que se han abierto un OnlyFans en vez de poder llegar a tener una carrera académica. Conozco personas que también han venido acá y han participado, personas de bien, ¿no? Personas de bien que han venido aquí a participar en las actividades ilícitas, narcotráfico, crimen organizado y muchas cosas de esa índole. Si escuchan al fondo, las personas, es mi hijita llorando, así que disculpen si se mete el audio. En mi caso, yo vengo de un país tercermundista, yo vengo de Honduras. Imagínate, de Honduras a Estados Unidos no es como que hice un viaje a un país que de repente puede llegar a estar en el intermedio en cuanto culturalmente o económicamente. Yo vine del tercermundismo al primer mundo, lo que sea que significa primer mundo. Ojo con eso. Primer mundo no es transición y mutilación corporal, sino que estoy hablando en el primer mundo académico. Yo creo que acá se mantiene mucho de eso. Fue un shock cultural, porque aquí aprendí la ética de trabajo. Aquí sí se aprende a trabajar. Tal cual dice el Padre Javier, existe explotación laboral, existe mucho maltrato, pero mi experiencia ha sido compartida. Por esa parte sí, pero qué curioso que el que me explotó a mí acá en Estados Unidos en mis primeros años fue el mismo latino, no fue el americano. Fue el mismo latino con negocio, ¿sí? El americano acá me agarró y me acuerpó y mucho me enseñó a trabajar, me enseñaron a leer, me enseñaron a la exploración filosófica y muchas cosas de esa. Pero lo que yo diría a la gente es, escoja su destino basado en lo que usted quiere para su vida, ¿sí? Si viene a Estados Unidos, por ejemplo, no solamente busque el bien material. Se escucha mucha bulla, ¿no? Un poquito. ¿Me escuchas? Perdón. Sí. Ok, entonces, you can get rid of me, love. Disculpen. You can get rid of me. Disculpen. Entonces, lo que yo decía, si vienen a Estados Unidos, busquen un estado que sea republicano. Significa que busquen un estado conservador, si quieren considerar a Estados Unidos. No se vengan a los lugares azules
los cuales están a favor de la Agenda 2030 y toda la porquería que es lo mismo por lo cual usted está escapando en su país. Si usted me dice, Luis, estoy escapando del socialismo, no te vayas al estado socialista basura que es California. Luis, es que no me gusta la Agenda 2030, no te vayas a un lugar, por ejemplo, que ya te instauró la Agenda 2030, como es California, Nueva York, muchos lugares de Chicago, Illinois, ¿no? Y otra cosa muy importante, si vienen a Estados Unidos no piensen que la vida es fácil. Si usted viene acá, siga y haga una inmigración correcta, o sea, venga con, no se venga, por ejemplo, ilegal, véngase legal y va a pagar el precio, pero les prometo que vale la pena pagar ese precio de irse hasta la quiebra. Yo me vi en la quiebra aquí 2 veces, pero después de la segunda vez de irme a la quiebra, aprendí a administrar bien mi dinero, aprendí a leer libros de economía, aprendí a dejar de despilfarrar la plata, porque eso es lo que quieren las compañías mayores, y aprendí en lo que se llama bíblicamente el cómo administrar el dinero. Si el mandato de Génesis 1.28, Pablo, que lo tocas en tu segundo libro, es el cultural mandate, el mandato cultural de subyugar, ejercer dominio. Bueno, pero eso significa ejercer dominio, no que la cultura o la cosa ejerza dominio de mí, que me tenga como marioneta, como habíamos explicado. Y eso va a tener que ser en el error. Únicamente se aprende en el error o con la experiencia de los demás, porque tenemos esa impulsividad en Estados Unidos que solamente, les prometo, que se multiplica. Es que tal cosa está en descuento, es que tal mujer, y voy a hablar aquí muy claramente, porque aquí el error es que uno se casa y dejó de ver mujeres. Bueno, uno puede llegar a pelear mejor con la lujuria, pero créanme que uno sigue viendo para los lados, porque acá en este país ves las mujeres desnudas a la par tuyo. Y no las querés ver, pero ni modo, no vas a ir caminando derechito, vas a ver a la derecha y decís, qué barbaridad. Por eso yo le dije a mi esposa, a mí no me metes en un gimnasio. Es que vamos juntos, me dice. Y dije, mi amor, pero es que no vas a ser la única bonita ahí. Y yo soy un hombre, yo soy pecador y los ojos son engañosos y yo no quiero verlo. Yo me fui del gimnasio hace 2 años y no me vas a meter en uno vos. Entonces yo tengo mi gimnasio aquí en casa, yo salgo aquí en casa y la gente dice extremista. No, yo voy a la playa únicamente con mi esposa. Digo yo, vos a mí a la playa no me mandás a la vida contemplativa. Y que te gusta leer, anda a la playa a contemplar. O a la playa a contemplar. Yo vino un café, le digo yo. Y un café en los lugares de acá donde yo sé que no van a haber mujeres vestidas provocativamente. Y estas son las cosas que se miran extremistas. Y a mí me volaron palo en redes sociales cuando yo subí mi video hablando de esto. Violador en potencia, me decían, como es el chantaje feminista en Argentina, en Chile también. Y no, es que yo sé las cosas que he hecho anteriormente en mi vida, ¿sí? Y no quiero volver a caer en esa basura hedonista. No quiero. Por eso protejo mis ojos, por eso protejo a quien sigo en redes sociales. Y les prometo, caballeros, que lo que más existe en Estados Unidos es opción fácil de mujer. Acá no, aquí no tenés ni siquiera que ser alguien para conseguir mujer. Acá únicamente sos guapo, te ven que te vas a un buen carro o te ven, qué sé yo, en lo que sea que esté ahí afuera a la orden del mercado de mujeres y te llegan a hablar. Y uno dice, pero es que mire, y no, pero es que no importa. Así de loco esto. Y es jodido para el hombre que quiere llegar a ser fiel. ¿Y saben qué? Satanás sabe que por ahí le va a entrar a todo el mundo. Sabe que al hombre particularmente lo va a querer llegar a destruir la institución que quiere llegar a ser tocada por todos los lados, que es la familia. Satanás me quiere ver a mí con 3 mujeres, con 3 hijos por todos lados y por lo tanto ponerle daddy issues a todos los hijos. O sea, darle atención compartida a 1001 familias. Yo no quiero eso. Yo quiero ojos únicamente para mi mujer. Yo quiero criar a mis hijos y los hijos que mi esposa, que ya me pidió 5 hijos, gran problema, una bendición y un problema a la vez. Así que quería cerrar con eso la idea, pero hombres, sepan que los ojos son traicioneros y el corazón es podrido. Van a tener que pelear con eso, como decía Pablo, que hago lo que no quiero. Pero bueno, para eso tenemos a Cristo, ¿no? Para eso tenemos la iglesia también. Así es. Perdón, yo voy a tener que dejarlos. Adelante. Muchas gracias. El 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, donde nosotros recordamos que la Virgen Santísima, en vistas de que había recibido al Salvador, fue concebida sin pecado original. Entonces los curas tenemos siempre más actividad de lo normal. Así que bueno, te dejo un abrazo. Un gusto muy grande, Luis. Igualmente, padre Javier, ahí platicamos de aquello de fuera de cámaras después. Muchísimas gracias por unirse y feliz día de la Inmaculada hoy a todos también los que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, quedamos, Luis. Muy interesante lo que dices, porque yo creo que gran
gran parte del control personal hoy en día y de el reto para el ser humano hoy en día es nunca ponerse en una ocasión donde tú le puedas abrir la puerta al diablo, como decía mi mamá. Ahí está la clave, ¿no es cierto? Nunca ponerte en una situación donde tú creas, no, pero yo soy más fuerte que la tentación. No, no, no es así. Y yo creo que uno de los grandes problemas morales de la modernidad es parte de lo que decía el padre Javier más temprano, que no hay verdad, y como no hay verdad, no hay un orden moral, no hay un orden de comportamiento, no hay reglas, no hay reglas, y por eso también, que ahí lo tienes atrás a Jordan Peterson, chocó tanto en Canadá. Imagínate un tipo que venga y diga, hay reglas para la vida, y si no tienes reglas vas a ser un desastre y vas a ser un fracaso. Tienes que ponerte reglas y tienes que vivir de acuerdo a esas reglas en conciencia, ¿no es cierto? Es algo que alguien hacía una pregunta más temprano y a mí me parece muy interesante, o hacía un comentario, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí está William. William nos decía esto, que va muy en línea con lo que tú comentabas recién. Pienso que el problema principal es el hedonismo, la creencia del placer y la falta del dolor. Es decir, ciertamente que el ser humano tiene un fundamento biológico de las emociones que radican en el hecho de que nos gusta el placer y huimos del dolor. Pero cuando eso se exacerba y se vuelve como el foco principal de la vida, y el sentido de la vida se convierte en vivir el placer al máximo y evitar cualquier tipo de dolor, terminamos en un mundo esclavizado, terminamos nosotros siendo esclavos de ese placer que vamos buscando y que no nos satisface. Y por eso, por ejemplo, hace un tiempo leía un artículo, un estudio sociológico de la comunidad LGBT, donde se hablaba que, por ejemplo, un hombre homosexual promedio tiene, ahí en la zona de Miami, tiene 800 parejas sexuales a lo largo de su vida. Y tú lo puedes ver de dos maneras a eso. Lo puedes ver de la manera mundana, y si ese tipo es un campeón porque se acostó o lo acostaron con 800 tipos. Pero por otra parte te das cuenta, no, ese tipo es un fracasado y tiene serios problemas mentales. Porque si para satisfacer tu búsqueda de bienestar y de felicidad tienes que acostarte con 800 hombres, tienes un problema en la cabeza. Y no solamente lo refiero a un homosexual, porque alguien me diría, bueno, pero ¿qué pasa con un mujeriego que hace lo mismo? Y tiene el mismo problema de inseguridad y de búsqueda afectiva. Y especialmente de esa falta de sacrificio y de entregarse, y especialmente el vivir en una vida en la cual también otra persona pueda depender de ti, porque hay un problema muy grande ahí de inmadurez de fondo, ¿no es cierto? Pero yo creo, ¿no es cierto?, ¿cómo ves tú el problema del hedonismo hoy en día, ¿no? Que en algunas ciudades se vive más fuerte que otros, me parece, en algunas sociedades o países, ¿no? Me gusta lo que mencionaste al inicio, lo que te decía tu abuelo o tu mamá. Mi mamá, que no hay que abrirle la puerta al diablo. No hay que abrir porque fíjate que la pregunta recurrente, particularmente por la conversación última que tuvimos acá, las personas decían, ¿cómo puedo? La pregunta es como salir de la pornografía o salir de la bebida o salir de este montón de cosas. Y a las personas a mí siempre dicen pero es que suena muy simple. No, tienes que llegar a descubrir qué es aquello que detona las ganas que tenés para poder llegar a consumir esto y poder llegar a dejar de exponerte a esta detonación, ¿no? Fácil. Si a alguien la pornografía, bueno, significa, Luis, que yo tengo que dejar de ir a lugares en los cuales las mujeres se visten de alguna manera provocativa para poder llegar a darme esa señal en el cerebro. Exactamente. Y me dicen, ¿no crees que eso es muy extremo? Sí, qué bien. O sea, vivimos en la era del 2023 en la cual lo extremo, que no es ni tanto extremo, es lo que se tiene que tomar o lo que se ha tomado a través de los tiempos. ¿Te acuerdas antes, Pablo, en la historia, en los libros de historia, aún en las películas, que ni siquiera se le podía ver el rostro a la mujer, sino hasta cuando le pedías permiso al padre para poder llegar a salir con ella? No le puedes ni siquiera agarrar la mano. Hoy día está todo al revés, el mundo de Stranger Things, todo el mundo al revés, ¿no? Y para dejar de ubicarse en la tentación, tenemos que llegar a ser honestos con nosotros mismos, primeramente. Y yo me conozco, como dije anteriormente, yo sé quién soy, yo me conozco. Entonces, si yo me conozco,
en el momento que me estoy traicionando a mí mismo, estoy siendo deshonesto conmigo mismo, no con nadie más, es conmigo mismo. Yo me estoy engañando a mí solo. Si yo sé que ir a tal lugar significa que voy a levantar una botella, y significa que de botella 1 paso a la 2, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, entonces ir a ese lugar es engañarme a mí mismo. No a mi mujer, no a mis amigos y peor a Dios. Dios no puede ser engañado. Tal cual vos decís el ejemplo de este hombre que se acostó con todo Miami. Ok, ahí tenemos que llegar a hacer el análisis a la luz de lo que decía Salomón. Y Salomón decía, si hay algo que los ojos tienen es que no se cansan de ver. Y si los ojos no se cansan de ver, el hombre 801 para el homosexual no le va a satisfacer. No va a ser suficiente. Peor el 900, de ahí por ahí entra el SIDA. Sabemos que en la comunidad LGBT el VIH es lo más predominante, 54% de ellos es lo que tenés 54% más de contraer el VIH participando en el acto de la sodomía. Entonces, ¿qué es el hedonismo? El hedonismo es vivir en conforme al placer, pero el hedonismo tiene una particularidad, que el hedonismo con sí mismo dice que no existe algo más allá del placer, sino que el placer es el límite, lo máximo que el hombre puede llegar a aspirar. Pero si el hedonismo es lo máximo que el hombre puede llegar a aspirar, que me explique a mí por qué las personas más hedonistas del mundo han sido las más miserables, como Hugh Hefner, por ejemplo, como las chicas Playboy, que él abusó tantas veces que se le dijo que participar en la vida lujuriosa y también la vida de mucho lujo, en los Ferraris, los viajes y todas estas porquerías, son los que pueden llegar a satisfacerte. ¿Por qué entonces se suicida la persona de Hollywood? ¿Por qué en Estados Unidos es el epicentro de fama y es el lugar donde más se matan personas famosas, Pablo? Y son las personas que más plata tienen, son hombres que más mujeres han tenido y son las mujeres que más lujos han tenido también. Entonces, el hedonismo no es algo de la modernidad, sino que se viene practicando desde Epicurio, ¿no? Creo que es de más antes, podemos trazarlo filosóficamente de los sofistas, Pablo. Bueno, yo creo igualmente que es parte de la condición humana, ¿no es cierto? Donde tenemos un ser humano, tenemos esa inclinación sexual que tranquilamente se puede desordenar, pero surge un problema profundo cuando ya se trata de justificar o darle toda una estructura filosófica o racional, ¿no es cierto? Esa búsqueda, que es algo que se profundiza especialmente en el siglo XX, con todo lo que se llama la revolución sexual y con todos los ideólogos que fueron arquitectos de esta revolución sexual, ¿no? Y no solamente con Freud, pensemos en los pensadores de la escuela de Frankfurt, en Wilhelm Reich, en Marcuse, pensemos en muchas de las feministas más icónicas, ¿no es cierto?, académicamente en la segunda mitad del siglo XX, cómo trata de presentarse esa liberación, tratando de separar lo sexual unitivo de lo procreativo, ¿no es cierto? Y que obviamente llega a su culmen en personajes como Hugh Hefner, que tú mencionabas de Playboy. ¿Sabes que cuando estuve en Londres, en la reunión que organizó Jordan Peterson, conocí a una autora muy interesante el libro que ha escrito, su nombre, y si saben inglés se los voy a recomendar totalmente, se llama Louise Perry, y escribió este libro que se llama El caso contra la revolución sexual. The Case Against the Sexual Revolution. Es pero muy interesante este libro, porque habla de todo ese proceso de liberación sexual y cómo esa liberación sexual está destruyendo al ser humano, pero principalmente destruye a la mujer. Solamente le sirve a un grupo mínimo de hombres, los Playboys, un grupo muy pequeño. El 1%. El 1%, y el resto terminan siendo todos unos incels, como dicen, ¿no? Unos célibes involuntarios, con un montón de rencor y con rencor contra la mujer. Las mujeres terminan siendo usadas, pero quienes pagan después la cuenta de todo esto son los niños. Son los grandes perdedores de la revolución sexual. Es muy interesante realmente el libro, y hace una defensa al final del matrimonio, que es la manera como tradicionalmente, como la tradición histórica del ser humano, en ese proceso, pongámosle la palabra evolutiva, en ese proceso de crecimiento, de evolución cultural, el ser humano se dio cuenta, tenemos un problema en la naturaleza humana, especialmente en el hombre, que es la libido, y la mejor manera de controlar eso es con el matrimonio. Hay una necesidad social del matrimonio para proteger a la mujer,
para el hombre estar en cierta manera enmarcado en reglas sociales, y hay estudios muy interesantes de endocrinología que, por ejemplo, cuando un hombre tiene un bebé, le baja los niveles del líbido hormonalmente, le bajan, ¿no? Lo cual hace, y también tal vez por eso explica que hay muchos, yo a mi mamá le preguntaba, me acuerdo hace muchos años, hablando de casos particulares de muchachos que en sus 20 años que vivían una vida de locura, y ella me decía, no, ya cuando tengan un hijo ahí se van a calmar. Y es verdad eso, se calman, pero hay una cuestión hormonal también que te lleva a básicamente Ciego. concentrarte. Y sí, yo creo que deben haber algunos mecanismos ahí de supervivencia, no solamente con respecto a uno, sino con respecto a esa nueva vida, ¿no es cierto? Que te lleva la atención a decir, ahora mi función es proteger a ese niño, esa niña, ¿no? Y si le baja, y eso es lo que a veces le baja la locura a muchos hombres que llevan una vida desordenada. No necesariamente, pero puede pasar, ¿no? Sí, Pablo, había mencionado acerca del feminismo. Shulamit Firestone creo que es la que estaba y detestaba la biología, ¿no? Uh-huh. Y Así Shulamit Firestone es la pilar para el transhumanismo en cuanto a poder llegar a deshacer la mujer de las cadenas de la biología, y para eso se necesita la tecnología. Y bueno, parte de la tecnología era la píldora, parte de la tecnología es lo que plantea, era, perdón, es lo que, de hecho, Miklos, su libro Neoentes página 1, comienza con eso, ¿no? Página 1, capítulo 1 de Neoentes, eso es lo que En habla Neoentes Miklos, comienza planteando eso, de que hay que liberar a la mujer de la tiranía de la biología, ¿no? Entonces, cuando se hace este quiebre entre biología, es que, repito, es increíble cómo manosean, cómo el hedonismo siempre se mete aún en la filosofía feminista, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se le dice a la mujer, goce del placer sexual, le dicen, sin conllevar la responsabilidad de poder llegar a procrear una vida. Entonces, tenés un grupo de mujeres que han coleccionado cuerpos a través de los años, número 1. Número 2, y en todo caso que se haya venido un niño, tenés la oferta del aborto. ¿Pero para qué? Para poder llegar a seguir viviendo el placer al máximo. Entonces, ¿qué pasa? Tenés las otras enfermas como Beatriz Preciado, que dice, pero el placer no se lo demos al hombre únicamente en cuanto a lo que corresponde en órganos sexuales, sino que degeneremos este placer que al hombre le causa. Por eso viene y dice que se usan los puños y se usa el montón de cosas para la autocomplacencia. Habría que ver qué tipo de mujer se puede llegar a autocomplacer con poder llegar a meterse una mano, ¿no? Eso ya es parte de la degeneración sexual. Entonces, qué interesante que el hedonismo para el feminismo es placer sexual sin la responsabilidad, y también es dar la pelea cultural ¿en dónde? Bueno, trabajando, pero apartando al hombre de la esfera personal. Qué increíble es, y el hombre lo utilizamos únicamente para el coito, lo utilizamos y lo despojamos porque lo que queremos es viajes, carteras, es todo esto, es cachorritos. ¿Qué pasa, Pablo? Tenemos un grupo de mujeres que ya han pasado los 30 años, que se han venido atorando esto desde los años 2000, o me atrevo a decir desde los 90, que están viendo que tienen mucha plata, que están arrugaditas, y voy a decir esto con mucho respeto, pero disculpen, hablemos acá si quieren en cuanto a la biología del ser humano, del hombre, perdón, biológicamente, y el hombre ve el mercado del mercado de mujeres, digamos, y dicen, disculpe, yo sé que usted es buena mujer, está pasada a los 30, guapa y todo, pero naturalmente, ¿quién va a ver un hombre a la de 21 años que no quiere una carrera universitaria, que no quiere una carrera académica, perdón, y quiere hijos, es fértil, y te va a dar muchísimo más años? O sea, mi esposa, por ejemplo, mi esposa tiene 26 años. Salió embarazada a los 25 de nuestra bebé. Y yo le dije, mi amor, le digo, vos estás joven, sos guapísima, le digo yo, te amo, sos una gran mujer, tenés todas las cosas que a mí porque ella me dijo, ¿por qué, por ejemplo, yo y no? Estamos hablando de eso. Y le digo yo, bueno, sos joven, sos guapa, le digo, sos una mujer de Dios, ¿qué quieres que te diga? Le digo. Pero hay mujeres mayores también, me dice, si vos sos mayor, tenés 32, le digo, es que exactamente por eso, porque soy mayor, el hombre mayor se fija en la mujer menor que él. Ahora, esto es interesante, la mujer mayor no va a ser fijada por el hombre menor.
siquiera no para formar una familia, sí para el goce por los fetiches que te vende la pornografía. Y eso es una realidad que la mujer no quiere enfrentar. Se asusta y me dicen a mí, vos sos cristiano, ¿cómo estás hablando de estas cosas? ¿Acaso estoy lejos de la gracia de Dios para conseguir un hombre? No estoy diciendo eso, pero existe algo que es una realidad biológica a la cual a usted no le va a gustar enfrentar algún día, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que estamos teniendo una conversación bastante interesante para todos aquellos... Te tengo una pregunta, Pablo, te tengo una pregunta, discúlpame, te quiero preguntar. ¿Vos querés algún día una familia? Totalmente, obviamente. Sí. Pero yo te voy a contar algo. Yo tengo un trato con mi familia de nunca hablar de mi familia, personalmente. ¿Por qué? No sabía. ¿Por qué? Porque uno se expone, especialmente en mi caso particular, como le pasa a Agustín, como nos pasa a muchos, se expone a tantos ataques, se expone a tantas críticas, se expone a que le hagan mal a familiares personales de uno, Claro. lo cual uno, yo también lo que me decía mi mamá de no abrirle las puertas al diablo, yo lo entiendo por ese lado también. Ese fue el consejo que me dio mucho en Miami. Ese fue el consejo que me dio. Mira, y especialmente vivimos en un mundo de redes sociales donde la gente tiene que mostrar todo lo de su vida. Y yo digo, ¿por qué? Yo al contrario, mientras menos la gente sepa de mí, mejor. Porque a mí no me interesa lo que la gente sepa de mí. Yo no estoy aquí para que la gente se entere de mi vida. Yo no soy un influencer. Yo no soy una persona famosa que al estilo Britney Spears o Taylor Swift que tiene que mostrar su vida. No, yo no soy eso. Yo estoy aquí con una función de ayudarlos a todos ustedes a pensar, a reflexionar, a meditar sobre los problemas que estamos viviendo, a hacerle frente a lo que estamos viviendo. Y nada más. Absolutamente nada más. Y no me queda otra que mostrarle mi cara, pues si yo pudiese vivir totalmente desapercibido y que nunca me vean mi cara, pero eso es imposible, somos seres sociales. Ya está. Por eso es que mi hija no la muestra en redes, con lo que te había dicho personalmente. Y te aconsejo que nunca lo hagas. Que nunca lo hagas. Es una decisión que tomé hace años, por eso. A ti te mandé foto por obvios motivos, que sos gran amigo mío, pero... Sí. Yo tomo una decisión que para muchos tal vez es extremista, o tal vez no, tal vez lo entienden. Pero mientras menos puedas exponer a tus seres queridos, mejor. Porque yo tengo una función de ataque, de batalla cultural total. Yo estoy en la batalla de amenazas de muerte, de tener que ir con custodia a veces en lugares, de ataques, de insultos por redes. Y tú sabes, la gente es muy maliciosa y la gente puede tratar de dañarte a tus seres queridos por el trabajo que uno hace, ¿no? Entonces, mientras más pueda proteger uno a los seres queridos, mejor. Y esa es mi regla siempre número uno. De no... yo tengo varias reglas, mira, te voy a contar. Una, nunca hablar de mi familia. Nunca, jamás, de nadie. Ni de mis hermanos, no de nada. Segundo, nunca viajo solo. Jamás viajo solo. Nunca voy solo a ninguna conferencia, ningún viaje, nada. Los que me llevan a mí a dar conferencias son testigos. Y siempre tengo que ir acompañado por alguien. No importa quién sea. Puede ser una de mis hermanas, puede ser un hermano, puede ser un... no importa. Siempre voy con alguien. Por eso mismo de que nunca hay que exponerse. Pero no solamente por eso. Por el hecho de ir siempre acompañado de alguien, a mí después nadie me puede acusar de nada. Porque yo siempre voy acompañado con alguien. Entonces nadie me puede acusar. Como intentaron hacerlo en México, ¿no? Bueno, a mí no me ha pasado, pero por eso mismo. Porque yo siempre... la acusación de México. Pero a mí no me pasaron, a mí no me hicieron ninguna acusación. Familia, nada más. Bueno, nos quisieron acusar de varias cosas para que no nos inviten más. A mí, por ejemplo, me acusaron, fue muy graciosa la acusación que me hicieron a mí. Da conferencias a menores de edad porque había ido a un colegio y les habla de sexo. A ver, la conferencia está online, así que listo, se cayó solo. Pero ¿me entiendes? Uno tiene que cuidarse mucho. Porque uno nunca sabe qué trampa o el mismo gobierno o un gobierno te pueda meter. Y en cambio, si tú vas acompañado de alguien, ya está, le cortaste el intento de querer hacerte alguna canallada o lo que sea. Entonces, pero bueno, perdón, justo yo iba a mostrar algo cuando tú me preguntaste eso, pero me parece importante. Para todos los que se están uniendo, para los que no estaban desde el comienzo, estamos hablando de la crisis de la religión, era el tema principal. Estuvo el padre Javier hasta hace poquito, se tuvo que retirar, estoy con Luis. Pero básicamente hablando de la crisis de la religión como una consecuencia del problema de la falta de
contemplación, de ese activismo total, de ese no hacer un freno en la vida, el no meditar, el no leer. Y el padre Javier nos dio una hilada muy fina, un tema que a mí me parece esencial, que es el de la comunidad. Tenemos que vivir en comunidad, es la única manera. Y cuando hablamos de comunidad, la comunidad provida, mencionamos, ¿no es cierto? La comunidad de los creyentes, la comunidad de los que tienen un mismo sentir, un mismo pensar, la comunidad de homeschoolers, de aquellos que educan en su casa. Necesitamos formar comunidad. Si no formamos comunidad, va a ser imposible hacerle frente a lo que nos está tocando vivir hoy en día, ¿no? Y aquí nos pregunta Afel una pregunta muy buena. Ahí se me fue. A ver si ahí lo pongo de vuelta. La tenía marcada, pero entre tantas, acá está. Él nos pregunta, ¿cómo formamos comunidad? ¿Cómo formamos comunidad? Yo me parece que, en primer lugar, una comunidad se forma con alguien que tiene el mismo sentir y el mismo pensar, ¿no? Por ejemplo, si tú, Luis, me preguntas a mí o alguien nos pregunta cómo formar una familia, en primer lugar tiene que buscar a alguien, una chica tiene que buscar a un hombre y un hombre tiene que buscar a una mujer que tenga el mismo sentido, el mismo pensar, los mismos objetivos y los mismos ideales trascendentes. Porque si no tienes esos ideales o si esos ideales no existen, la cosa no va a funcionar. Los o no va a durar muy negociables, poco. claro. Son cuestiones no negociables. Te tienes que cansar. A ver, mucha gente me dice, no, pero este hombre yo lo quiero. Y yo le digo, pero si es un alcohólico, no, pero conmigo se le va a acabar. Me ha prometido que va a dejar de tomar cuando se case conmigo. No, señores, eso está acabado. Porque tal vez te estás guiando por una inclinación afectiva, emocional, y no por algo superior, trascendente, que es ese amor sacrificial propio del matrimonio. Tienes que buscar a alguien que piense como tú, que tenga ese deseo de crecer y que tenga también esa valentía de hacerte crecer. De hacerte crecer, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? De que sea una persona que saque lo mejor de ti y que te empujes a que hagas lo mejor de ti, ¿no? Y porque ahí se acabó el aburrimiento de una relación. Si ustedes entran en una relación, en el caso de una relación matrimonial, ¿no? Pensemos en el grado más elevado de comunidad o de amistad, donde el uno y el otro se empujan para ser la mejor versión de sí mismo. Es ahí donde realmente ustedes van a poder empezar a construir una comunidad, con los hijos, con la familia. Primero eso, en primer lugar. Pero también necesitamos una comunidad social. Y ahí viene el gran problema. ¿Cómo vamos a hacer? Obviamente como con la comunidad de la familia, pero ya sin ser tan estrictos porque no te estás arriesgando tu vida matrimonial. Pero sí con personas que piensen como tú, con personas que sientan como tú, con personas que tengan esos mismos ideales. Y con una serie, tú mencionabas recién, una serie de elementos no negociables, ¿no? A mí me parece que es clave, ¿no? Porque tus hijos después se van a juntar con los hijos de esas familias. Y si los otros son progres, liberales, pro aborto, y bueno, ¿qué vas a esperar de eso, no es cierto? Pero te quería preguntar a ti, Sí. Luis, ¿qué crees tú como principios no negociables para una comunidad, para un matrimonio, para una comunidad, en términos generales también? Buenísimo. Aquí tenemos que ver la línea entre tener a la persona cercana progre o a tener personas que me reten a pensar diferente a los principios que yo sostengo. Eso es una diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo invitar a una persona que piense diametralmente opuesta a mi casa, ¿sí? Pero porque de repente esta persona le estoy evangelizando, ¿no? Y esta persona tiene buenas cosas a ofrecer que no atenten en contra de mi humanidad, ni tampoco atenten en contra de mi familia. Entonces esta persona puede llegar a sostener ciertas posiciones contrarias a mí en cuanto a la política, aún en la religión, ¿no? Pero es porque yo tengo un llamado como cristiano a tener que dar el evangelio y a poder ganarme las almas. Eso es algo diferente a tener una persona con la cual yo voy a estar compartiendo absolutamente todos los días de mi vida para yo poder caer presa ante la cosmovisión de esta persona. Para eso tengo que saber lo que creo, cómo lo creo, por qué lo creo y cómo puedo llegar a defenderlo. Para eso tenemos la teología, la apologética, la filosofía y demás, ¿no? En la cual a mí tírame en una cuna de progres y yo te prometo que esos progres van a venir retados, frustrados, picados y para la gloria de Dios, estas personas bienvenidas al reino de Cristo, ¿no? Idealmente, pero porque tuve que pasar por un filtro excesivo de años de estudios para poder llegar a tener eso, y el Espíritu Santo. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora,
En cuanto, y esto es crucial, porque esto me pasó alguna vez, mira, cuento esto en el marco total de respeto a mi esposa, ¿no? Pero yo, antes de ella, tuve otras novias, ¿no? En las cuales no pensaban igual que yo, y uno de Salvador poniéndose la capa, aquí vengo yo con mi preparación, que las voy a convertir, que las voy a tener y van a ser parte de mi equipo, y después nos casamos. Ese es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque la mujer va a adoptar una forma que le gusta al hombre para que el hombre la acepte. ¿Sí? Porque miremos en Super Mario Brothers, por ejemplo. En el caso de Super Mario, existe una princesa que busca ser rescatada del rey, del malévolo que es Bowser. Entonces Mario se pone la capa y la va a rescatar. Eso sucede también ideal o ideológicamente, ¿sí? La mujer se hace la víctima y tiene aquel montón de bagaje pesado por atrás, y viene uno, vení mi amor, yo te trato tus traumas, no solamente te trato tus traumas, te doy el evangelio, te muestro que yo soy el macho man, y supuestamente la mujer se convirtió. No se convirtió absolutamente en nada. Número uno, porque vos no sos Dios, que no puedes convertir a una persona, y dos, no sabes si esa persona genuinamente hizo esa conversión, ¿sí? Entonces lo primero que se busca cuando conocemos a una persona es, ok, ¿qué es lo que crees? Yo lo primero, y mi esposa te lo dirá, mi esposa platicó con Miklos, por cierto, y con Talís en Miami, en las afueras. Te andaba buscando para que la conociera, pero creo que estabas en la parte de enfrente. Había tanta gente ese día. Sí. Como pasa en todas las conferencias, gracias a Dios. Estaba a reventar Miami, estaba a reventar. Y yo hablaba con mi esposa el primer día que la saqué a comer. Yo le decía, contame, ¿en qué crees? Y me acuerdo que estábamos en un lugar. Y me dice, ¿ves eso de ahí? Ella no tiene ese lingo filosófico, y ni me interesa que lo tenga, por cierto. Me dice, ¿ves eso ahí? Un trance. Yo no creo en eso, me dice. Yo no creo en eso. Yo, me dice, cuando volé de mi país a Estados Unidos, imagínate, ella voló a Los Ángeles. Me dice, lo primero que vi, los trans, y vi todo esto, y no lo podía creer. Me dice, ¿qué es esto? Esto es nuevo para mí, me decía mi esposa. Y me dice, yo no creo en eso. Y le digo, ok, y en cuanto a la familia, yo quiero muchos niños, mucha familia. Mi esposa es bautizada ortodoxa, no cristiana ortodoxa. Yo quiero muchos hijos, yo quiero muchos niños. Bizantina. Sí, el Imperio Bizantino, correctamente. Y así fuimos, ok, wow. Y por ejemplo, el aborto, y mira, esto es curioso, me dice, fíjate que con el aborto, yo no creo en el aborto, me dice, pero me dice, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona es extremadamente así como pobre, me dice, y fue atentada? ¿Qué pasa con esa persona? Me dice, yo no creo en el aborto ni ahí, me dice, pero es que me duele ver a los niños sufrir, me dice. Entonces, imagínate, ella no viene poseída por una ideología progresiva, sino que viene por el lado compasivo de ella. Y ahorita yo que estuvimos con Jordan Peterson, que tú sabes, estuvimos con él 2 días en Miami, Peterson habló de la parte de la personalidad y la compasión. Entonces ella y yo, en medio de la clase, me decía, esto es lo que vos me estabas diciendo. Me dice que basado en la compasión que le tengo a una persona, no por la ideología antinatalidad que tiene la narrativa feminista de legalizar el aborto para dejar de que sufran los bebés pobres, no es eso, sino me dice, ahora entiendo que es parte de compasión mía y no por posesión filosófica. Entonces pusimos las cosas en la mesa, Pablo, dice, yo los domingos quiero ir a la iglesia con mi familia, me dice. Yo, full ejercicio, entonces dije yo, 1, 2, 3, entonces en mi cabeza fue como un checkmark, esto y lo otro, aparte que me fascina ella físicamente, y estas cosas hay que hablarlas. No me hace a mí un superficial, no, es que es preciosa, le digo, a mí me encantás, sos hermosa, me volvés loco, le digo yo, pero no sos la única bonita, le digo yo, y lo siento mucho, mi amor, le digo yo, ante tus ojos yo sé que no soy el único guapo, principalmente porque Cristiano Ronaldo todavía está vivo y ese es lo más bello que existe. Pero preguntale, Luis, yo la molesto, le digo, mi amor, ¿quién es el único con el cual yo te dejaría? Y me dice, por Cristiano Ronaldo. Vos y todos los hombres del mundo, me dice. Sí. Así pero es. Los no negociables, ¿no? No es atea, Claro. no es progre, cree en la vida desde la concepción, quiere familia, mataría por mi hija en el sentido análogo, igualmente por mí me defende. ¿Ves? Entonces, ya después que los gustos, que esto, hay muchas cosas que son negociables, pero primeramente en eso. Y paso a lo segundo, en cuanto a la comunidad. Miren, la comunidad es sencilla, mi gente.
si usted es cristiano como Pablo y yo, usted va a querer buscar una comunidad que va a querer hacerlo un mejor cristiano. Ujú. Si Que te empuje a que ser mejor. que te rete y que te confronte, qué es lo que no le gusta a la gente, que te diga, vení, como decía Peterson, ¿no? Vení, eso no estuvo tan bien. Creo que ahí fallaste en esta apreciación, o ese tweet estuvo muy pesado, o tal video no me parece. Pero bueno, para eso necesitas una persona que esté más arriba de vos, más preparada. No es cualquier pelagato que le va a tener que responder. Es que ese es el problema, Pablo, a vos y a mí nos pasa en las redes. No me gustó tal y tal cosa, y cuando ve esta persona no tiene ni información personal ni información académica, no tiene nada. Solo es una opinión. No estoy diciendo que no se puede aprender de esta persona, pero no estoy diciendo que toda opinión allá afuera tenés que adaptarla en tu sistema de criterio y decir, wow, ¿por qué? Porque te vas a volver un monigote, te vas a volver una marioneta de la opinión de las personas en redes sociales, ¿sí? Claro. Y eso yo creo que eso es lo vital. Así es, Luis. Bueno, mira, vamos a cortar aquí porque yo tengo otra reunión en este momento, en unos minutos, y se va a hacer demasiado largo y no quiero quitarle mucho tiempo ni a ti ni a todos los que nos están escuchando, pero agradecer enormemente el haberse unido. Mucha gente que está ahí detrás. Invitarlos a apoyar el trabajo, los quiero invitar a mi canal de Patreon. Muchas personas me dicen, Pablo, tú denuncias todo lo malo, pero no haces nada positivo para ayudarnos a enfrentar. Sí, lo hago. Vayan a mi página de Patreon. Estoy todos los meses haciendo club de lectura donde estamos leyendo libros para formarnos, para aprender a pensar bien. Estoy dando cursos para todos aquellos que apoyen. A cambio del apoyo que ustedes dan, que no es mucho, es muy poco. Cualquier persona en Estados Unidos yo creo que podría ayudar sin ningún problema, de acuerdo a la situación. Obviamente en otros países capaz que, pero lo he puesto lo más bajo que se pueda para que puedan acceder a toda esa cantidad de información que estoy creando todas las semanas. Así que los invito a unirse a mi Patreon. Acá abajo van a encontrar el link y de esa manera pueden apoyar para que podamos seguir haciendo este trabajo, porque no tenemos fundaciones, no tenemos organizaciones, no tenemos ONG, no tenemos gobierno, no tenemos políticos, no tenemos nada, solamente el apoyo de ustedes, de la gente querida que realmente hemos formado esta comunidad internacional, por así decirlo, y es una gran alegría cuando los puedo encontrar en persona, que es lo más hermoso de todo esto. Así que, Luis, nuevamente, gracias enormes. También al padre Javier que se unió. Les recordamos, estuvimos hablando sobre la crisis de la modernidad, especialmente el problema de la contemplación, y eso lleva a un problema de la trascendencia, un problema del poder relacionarnos con algo trascendente, con la realidad de Dios, con la realidad que da sentido a nuestras vidas. Así que, nuevamente, gracias, Luis, y gracias a todos los que se han unido a este vivo. Por la invitación. Saludos a todos. Un gusto. Gracias. Nos vemos.